Saludos renovados, damas y caballeros. Muy pero muy buenas tardes, estamos listos y dispuestos nuevamente, ya rápidamente para lo que es esta gran final ida de la categoría primera. De la categoría primera. Ya estamos con todos los preparativos, damas y caballeros. Hasta ahora la audiencia ya les estamos invitando a que compartan esta cobertura, esta transmisión, le den me gusta, comenten sus 3 últimos dígitos de cédula para participar de los premios que vamos a estar teniendo por Facebook y por YouTube. Se va a estar controlando. Si le dan me gusta, si comentan, si comparten y si siguen a la página de Wiccan Paraguay. Vamos a mostrar un rato, acá nos vamos acomodando. Un ratito, vamos a mostrar lo que estamos teniendo. Ese uno nomás, ese JBL uno nomás. Vamos a decir que tenemos 2 malletas. Y ese es la camiseta de Guaraní. Ahí, ya estamos, damas y caballeros. Bueno, acá estamos viendo, tenemos 2 JBL, 2 audífonos, ahí se puede ver. 2 audífonos JBL, este es color negro, el otro es color negro también. Ahí la compañera Rita ya va mostrando, por ejemplo, la remera de Río Salado, del Inmortal, estamos viendo. Y tenemos también el buzo completo, el buzo completo de invierno. Y ahí Nico nos va a pasar el de Guaraní, estamos teniendo. Miren qué linda la remera de cada equipo, el de Guaraní de este año. Tenemos 2 audífonos JBL, una remera de cada equipo para sortear el día de hoy y también el buzo que le vamos a dar ahora a la compañera Rita Cañete. Muy lindos los premios que tenemos para el día de hoy, Rita. Me olvidé del vaso de Farma Méndez también. El vaso de Farma Méndez también vamos a estar sorteando. Muy lindos los premios que tenemos hoy, Rita. Muy lindos los premios, así que no se pierdan la oportunidad de ganar estos hermosos premios. La camiseta de Río Salado, así también la camiseta del Club Guaraní, el abrigo, que está muy lindo, así que no se olviden de participar. Solamente tienen que dejar sus 3 últimos números de cédula, seguir a la página y compartir. No se olviden de compartir, ya que ese es el punto muy importante, compartir la transmisión. Vamos a dejar pasar acá a los colegas, pueden pasar nomás. Ahí se van a posicionar un ratito. No, tranquilo, ahí está. Van pasando los amigos de Limpia Digital también. Así que ya están viendo también los premios que vamos manejando nosotros. Que vamos teniendo. Pasar nomás. No hay problema, pasar nomás. Ahí está. Los colegas que van pasando. Bueno, ya nos vamos acomodando nuevamente. Ya salen 2 JBL, una remera de Guaraní, una remera de Río Salado, un buzo y también el vaso de Farma Méndez. ¿Cómo estás viendo esta gran final, compañera Rita Cañete? Y hay muchas emociones, como los compañeros ya estaban transmitiendo lo que sería la juvenil, ganó el conjunto de Río Salado, ya hay mucha emoción, así que no se pierdan la transmisión de Wiccan Paraguay, que tendremos muchas emociones y muchos premios. Vamos a ver qué tal le va a Río Salado ahorita. Sabemos que es el último campeón. Guaraní busca soñar con una estrella más. Si no estoy equivocado, fue en el 2023 la última. 2023 la última estrella del Indio, el más ganador de la Liga Limpeña. Río Salado busca la estrella número 11 en la juvenil, por cierto, y su bicampeonato, así como lo menciona Rita Cañete. En la juvenil, por cierto, son bicampeones ya, fueron campeones el año pasado. Su segundo bicampeonato también en la juvenil, 5ª estrella por parte de Río Salado. Los preparativos de la mejor manera, compañera Rita Cañete. Excelente, como ya dijimos, el ambiente que se está viviendo aquí, Alejandro, y con muchas emociones, muchos colores. Ya volvió la murga, cosa que nosotros destacamos en la semifinal, que era un poco aburrido porque le faltaba ese sazón, ese sonido ambiente, como solemos decir siempre. Ya volvió con todo y ya se está sintiendo las emociones, Alejandro. Bueno, ya saben los premios que tenemos, ya nos vamos acomodando nuevamente para no tapar el paso a los colegas también que van pasando. Muchísimas gracias a la audiencia. Estamos ya con los preparativos para esta gran final. Así mismo, señor. Equivocación tremenda la que va. Totalmente, pero después respondió ahí. Respondió. Pero tal.
Pero a ver si el fútbol también le mete mucho la prisa. Era superior. Adelante, adelante. Hola, hola, señor. Voy a poner un rato esta acá. Bueno, damas y caballeros, ya estamos con los preparativos. Vemos que está todo muy lindo. La hinchada de Río que se va realizando, también la hinchada de Guaraní, que van preparando algo, ¿eh? Van preparando algo. Recuerden, gente, compartan la transmisión de Wiccan Paraguay para seguir llegando a más personas. Ya saben los premios que vamos teniendo: 2 JBL, una camiseta de los equipos finalistas, un buzo de invierno de Río Salado y un vaso de Farmamente. Invitamos a la audiencia a compartir la transmisión de Wiccan Paraguay para seguir llegando a más personas. Estamos por Facebook, también por YouTube. Por TikTok no estamos, ¿no? Todavía no estamos por TikTok, vamos a estar probando eso. A ver qué tal salimos por dicha plataforma. Esperemos que salgamos de la mejor manera, ¿eh? Río Salado, que busca su 11ª estrella. Y Guaraní la 13ª. Vamos a ver qué tal va, ¿eh? Vamos a ver qué tal le va a cada equipo. Bueno, de hecho que el día ya hoy no se va a conocer el campeón, ¿verdad? Pero vamos a ver quién se lleva la primera pulseada en el campeonato de la Liga Limpeña, o el primer partido del campeonato de la Liga Limpeña de fútbol de la categoría. Primera gran final que vamos a estar teniendo. Realmente dos equipos que se vinieron preparando de la mejor manera, de una manera excelente. Río Salado, que nuevamente llegó al podio, al igual que Guaraní, que siempre estaba luchando bien allí. El público que ya va llegando, el público que ya va diciendo presente. Yo acá. ¿Se cortó la transmisión, no, Juan Raúl, no? No me está, vamos a ver un poco. Si se cortó la transmisión. Se cortó y ahora volvimos, ¿eh?
Derechos de autor me sale acá, Juanra, pero eso quiere decir que algo que no está registrado, como se dice, nosotros, o sea, que ya está registrado, nosotros estamos compartiendo, ¿eh? No sé realmente qué el motivo exacto, pero así me sale, ¿eh? Bueno, dice, les pido que puedan compartir, compartan por favor la transmisión de Wiccan Paraguay. Nos bajaron el en vivo que ya estábamos realizando. No bajaron lastimosamente, pero ya estamos de vuelta con todo, ¿eh? Los que quieran participar del premio de los dos JBL, una remera de Río Salado, una remera de Guaraní, un buzo de invierno de Río Salado, un vaso Farmamende, ¿qué tienen que hacer? Comentar, compartir, seguir y darle me gusta a esta transmisión en Facebook y también en YouTube. Los que están mirando por Facebook, háganlo por Facebook. Los que están mirando por YouTube, háganlo por YouTube. Ya vemos los preparativos, los respectivos equipos. ¿Qué pasó? ¿Se nos cortó otra vez? Pero seguimos por YouTube, Juanra. Por YouTube seguimos, gente. Por YouTube seguimos a full. Porque por Facebook estamos teniendo demasiados problemas. No sé qué le pasa a Facebook hoy día. Bueno, ahorita tenemos el onceno de cada equipo. Asimismo, bueno, buenas tardes antes que nada a todos los seguidores de Wiccan Paraguay. Ya me vieron hace rato con Alejandro mostrando los premios, pero todavía no pude saludar, así que nuevamente buenas tardes para todos los queridísimos seguidores de Wiccan Paraguay. Asimismo ya tenemos el onceno titular de lo que será este encuentro de alto voltaje, la primera final entre el conjunto del Club Guaraní de Limpio y versus Río Salado. Comienzo con el conjunto de Guaraní, Alejandro. En el arco con la camiseta número 1 está el arquero Tomás Echagüe, que recordemos que ya ingresó el domingo pasado. Víctor Rodríguez sintió algunas molestias y el día de hoy va a ser titular el arquero Tomás Echagüe. El número 5 nuevamente apareció en lo que sería la titularidad. El jugador con la camiseta número 5, Ignacio Paniagua. El número 3, Freddy Parodi. El número 4, Elías Fernández. El 21, Isidro Saldívar. El número 6, Rubén Cáceres. El 11, Junior Coronel. El número 15, Tobías Cáceres. El 16, Óscar Esquivel. El número 10, Junior Argüello. Y el número 28, Diego Bogarín. Vamos con el onceno del Club Río Salado. En el arco con la camiseta número 1, Adolfo León. El número 2, Alberto Jiménez. El número 13, Erasmo Aricalle. El número 6, Marcelo Sánchez. El número 4, Emanuel Mareco. El número 5, Guillermo Martínez. El 7, Nelson Cano. El 25, Fernando López. El número 9, Edil Silvero. El 23, Santiago Acosta. Y el número 17, Francisco Vera. Muchísimas gracias, compañera Rita Cañete, por el apoyo. Muchas gracias también por darme una mano en esta final, la gran final. Vemos a los chicos de Río Salado también con el trofeo todavía de campeón en la categoría juvenil. Ellos hicieron lo suyo. Realmente fue un lindo partido. Son final del compromiso. Guaraní, que por lo que estamos viendo ahorita prepara un gran recibimiento. No sé, Río Salado me imagino que también.
Y la verdad que ya quiero ver, ya quiero que comience lo que será esta primera gran final, Alejandro, porque como estábamos comentando hace rato, o de hecho en el partido pasado, el domingo pasado en la semifinal, que faltaba ese toque de cancha, faltaba la vibra, el sonido de murga, el sonido ambiente, y nuevamente volvió el día de hoy, y es muy lindo ver estos colores, los globos, las serpentinas y todo lo que conlleva, ¿verdad? Lo que los hinchas hacen por el club de sus amores, y es destacable realmente eso. Así que felicitamos tanto a la barra del Club Guaraní y también a la barra del Club Río Salado por esta fiesta que están armando. Y esperemos que siga así, que sea una fiesta realmente, porque es muy lindo el preparativo que están haciendo. La hinchada correspondiente de cada equipo le van dando ese tinte. Estamos pidiendo con Rita ya el partido pasado. Liga Limpeña de Fútbol, damas y caballeros. Estamos a flor de piel viviendo todo esto. Viviendo de la mejor manera. Todo esto. Invitamos a la audiencia que pueda compartir la transmisión de Wicam Paraguay. Recuerden los premios que estamos teniendo disponibles: 2 JBL, una remera de cada equipo finalista, un buzo de invierno de Río Salado. También estamos teniendo un vaso térmico de Farma Méndez. Tienen que darle me gusta, comentar, compartir y seguir la página en Facebook y también por YouTube. Nuevamente se nos está bajando la transmisión de Facebook. Ya es la tercera o segunda vez consecutiva, No, ahora volvimos por YouTube. Nuevamente, digo por Facebook, perdón. Volvimos nuevamente por Facebook. Se está acordando mucho. Ya quiero ver lo que será el recibimiento de ambas hinchadas, Alejandro. También recordemos a nuestros queridísimos seguidores de Wicam Paraguay que para que puedan participar de lo que serán los sorteos que estaremos realizando, tienen que seguir a nuestra página, compartir la transmisión, dejar sus últimos 3 dígitos de cédula y darle me gusta. Así que no se olviden de los pasos muy importantes para que estén participando de lo que serán los sorteos. Los trabajos precompetitivos respectivamente cada equipo. Gracias a la audiencia. Gracias a todos por estar allí presente. Gracias a la audiencia. Mirá la hinchada de Guaraní cómo está saltando y alentando, también la hinchada de Río Salado. ¿Qué final vamos a tener, damas y caballeros? ¿Qué final los preparativos de cada equipo? Excelente, realmente todo muy lindo. Guaraní que busca otra estrella más. En el 2023 fue la última. De Río justamente fue el año pasado en su centenario. Se vive a flor de piel todas las emociones por las pantallas de Wicam Paraguay. No se olviden de comentar, compartir y darle me gusta. Hay que alzar esos compartidos que estoy viendo. Hay que alzar para seguir llegando a más personas, para seguir estando allí presente. Hay un muy buen número de aficionados, Ale, que vinieron a apoyar a su equipo, ya sea por parte del conjunto de Río Salado, así también por parte del conjunto Guaraní. Hay mucha gente y eso que siguen llegando. Se sigue llegando así mismo Rita Cañete. Se podría decir que Río Salado viene un poco más desgastado por el compromiso ante Nanao, ahora el día miércoles. Pero bueno, me imagino que hicieron los trabajos de recuperación. Físicamente los jugadores de Río están a pleno, no los vimos con molestias. Sí, aquí lo único que tiene Río Salado es la baja de Beto Martínez.
expulsado en el partido contra Nanagua. Expulsado Beto Martínez siendo capitán y vio la cartulina roja directamente. Entiendo, Alejandro, y una baja muy importante la de su capitán. Veremos cómo replanteó, cómo cubre esa baja Río Salado, porque recordemos Beto Martínez es una pieza fundamental para el conjunto azulgrana y no hace falta decir que por ser el capitán, ¿verdad? Tiene cierto peso y ayuda bastante a su equipo. Vamos a ver, ¿qué hora tenemos? Ahora mismo son las 3:21, me dice Nico. Calculamos ahorita que para las 3:30 estará empezando todo esto. Asimismo, Alejandro, estará previsto este encuentro de alto voltaje para las 3:30 de la tarde. Pero de igual manera, esto ya es una fiesta desde hace rato. No, de hecho que sí, Rita, es una verdadera fiesta de hace ratito ya. Realmente estamos viviendo un excelente ambiente aquí. Saludamos a todas las personas que se van conectando por YouTube. 321 personas, 321 personas por YouTube. Nos van mirando, nos van apoyando. Muchísimas gracias. Seguramente la gente estará compartiendo esta transmisión, esta cobertura. Esperemos que sea así, Esperemos que sea así. Queremos romper récords aquí en la Liga Limpeña de Fútbol. La gloriosa Liga Limpeña de Fútbol, damas y caballeros. Ya los jugadores van intensificando, haciendo los últimos trabajos de explosividad, ¿cómo se dice? También invitamos a los seguidores de Wiccan Paraguay, Alejandro, a que comenten la transmisión, que nos digan quién se va a quedar con esta primera final, a qué equipos ellos están apoyando. Y así también si quieren mandar algunos saludos a sus seres queridos, estaremos leyendo todos sus comentarios. Y desde ya, muchísimas gracias por la preferencia de siempre. Agradecidos enormemente con el apoyo de toda nuestra querida audiencia. La hincha de Guaraní que ya va calentando motores. Cantando a full, cantando a full. El Río Salado también con lo suyo. ¿Qué te parece el marco de público, Rita, para esta primera final? ¿Cómo estás mirando? ¿Cómo estás viendo? Las graderías, aquí en preferencia. Como te estaba diciendo, Alejandro, hay mucha gente. Es un muy buen marco de personas que van llegando. Inclusive sigue llegando gente. ¿Cuánto le calcula que están entrando de ellos, Rita? Después cuando comience el partido te voy a decir. Vamos, va a estar pensando, Se corta cada rato por Facebook, Se está cortando Juanra cada rato por Facebook. Yo no sé si... Ahí está Nico, ya van a abrir la bandera, creo yo. Alejandro, ya va llegando los comentarios de la gente que va dejando sus últimos 3 dígitos. Julia Ayala dice un saludo para mi abuela Zunilda González, un saludo muy especial para la señora Zunilda. Sotero Coronel dice, buenas tardes, fuerza para Guaraní, que los 3 puntos deben ir a Ambayué. Fuerza a mi hijo Danilo, el Pitbull. La fe puesta siempre en Dios. Así que un saludo muy especial para la señora, la que está apoyando a su hijo, el Pitbull. Elida Báez dice, vamos Río Salado. Muchísimas gracias a las personas que ya van dejando sus comentarios. Y mira qué lindo lo que estaban preparando el conjunto aborigen, Alejandro. Ya vemos una bandera ahí. Realmente sí, compañera Rita, algo muy lindo. Quedamos viendo como preparativo por parte de Guaraní. Río Salado que también seguramente tiene algo. Vamos a ver qué tal es la bandera de Guaraní. Tipo una final de Champions, Rita. Sí. Asimismo, recordemos también que
Que bueno, Río Salado y el conjunto guaraní se conocen. Recordemos que la final del año pasado se vieron las caras. Así también salió campeón, se consagró campeón el conjunto de Río Salado en el año de su centenario. Así que digamos que se podría decir que es una revancha esta final para el conjunto de Guaraní. Vamos a ver, Es así como lo mencionaba Rita, una revancha. Me dijo Juan recién que ya estamos por TikTok también, Por TikTok también estamos transmitiendo esta gran final, damas y caballeros. Para que estén atentos, para que estén también mirando por allí. Estamos por TikTok, me dice Juan Ramón Colmán, Después vamos a estar mirando todo eso. La gran final a través de las pantallas de Wiccan Paraguay. Vamos a ver qué tal la toma de dron que vamos a estar teniendo. Lauri Medina dice, vamos Guaraní. Así que estaremos leyendo todos los comentarios de nuestros queridísimos seguidores. Así que sigan comentando si quieren mandar algún saludo a un ser querido. O que nos digan cuál conjunto ganará el día de hoy. Si lo gana el Club Guaraní o si lo gana, digo bien, el Club Río Salado. Vamos a ver, ¿qué dice la audiencia? ¿Quién saldrá ganando en esta primera punceada? ¿Guaraní o Río Salado? ¿Río Salado o Guaraní? Vamos a ver qué nos dice la audiencia de Wiccan Paraguay. Estamos por 3 redes sociales. El recibimiento vos grabás el de Guaraní, yo voy a grabar el de Río Salado. Así para tener el de los dos. Cuando sea el recibimiento grabado, el de Guaraní, yo voy a grabar el de Río Salado. Qué lindo recibimiento vamos a tener, Qué lindo recibimiento vamos a estar teniendo. Se vive a flor de piel todo esto, Se vive a flor de piel todo. Julia Ayala dice Río Salado por siempre, Guaraní no figura. Liz Esquivel, saludos, fuerza a Guaraní. Mi último número es 780, ya van dejando, así que recordamos a los seguidores de Wiccan Paraguay que estaremos teniendo sorteos. Se va a estar sorteando una camiseta del Club Guaraní, una camiseta del conjunto Río Salado, un abrigo también sería una campera del conjunto Río Salado, un vaso de Farma Méndez. También el buzo. El buzo ya dije. El buzo mencionaste. Los dos JBL. Los dos JBL, así mismo. Así que estén pendientes para participar de lo que serían estos sorteos. Tienen que darle me gusta a la transmisión, compartir, dejar sus últimos 3 números de cédula y bueno, seguir a la página, que es lo más importante. No se olviden de seguir a la página de Wiccan Paraguay. ¿Qué tal? Estamos por TikTok, Juan Ramón Colmán, Le vamos agradeciendo también a José González Yaya y José Peluquería. Ahí cerca mismo en la Plaza San Antonio está el local. Por prestarnos también el internet para que hoy salgamos de la mejor manera aquí, Nos van apoyando los amigos de Yaya y José Peluquería. Realmente le agradecemos enormemente el apoyo y el aguante. Y también a todos nuestros seguidores de la familia de Wiccan Paraguay. Mira un poco, Nico, voy a mirar qué tal estamos saliendo por TikTok, ¿Estamos por TikTok o no? Vamos a mirar un poco. ¿Qué tal por TikTok? Estamos innovando, Gustavo Ariel García dice, excelente transmisión. Catalina Morel, vamos Río Salado, que sea una linda jornada. Ya van dejando también sus 3 últimos números de cédula para poder participar de lo que sería estos sorteos. Les recuerdo que tenemos una camiseta del conjunto de Río Salado, una camiseta del conjunto Guaraní, un vaso de Farma Méndez, auriculares JBL y el abrigo del conjunto Río Salado. Así que no se olviden de participar dejando sus 3 últimos números de cédula, dándole me gusta a la transmisión, compartiendo y lo más importante es seguir a la página. Ya estamos saliendo, Estamos saliendo de la gran 7 por TikTok, Otro nivel, Denle me gusta a la gente de TikTok. Denle tap a la pantalla. Así mismo, Rita, vos que sabes ese tema. Denle tap a la pantalla. Acá le estoy dando tap a la pantalla. Mira, vamos levantando. Saludos, dice ya por acá por TikTok también. Es
Mara, Galeano puede ser, saludos, dice. También a Melo, a Virginia Ortiz. Bueno, la salida. Ya. Vamos a grabar lo que será la residencia. Ahí la terna arbitral que ya va a salir. Ya van a estar allí diciendo presente. Qué grande por TikTok estamos saliendo, Estamos saliendo por el TikTok. Vamos haciendo volar de también el dron, respectivamente, con Juan Ramón Colmán. Vamos a ver qué tal el recibimiento, la salida, los preparativos de punta a punta, El que está hablando es el maestro Gilberto Alonso. Ya físicamente no está a plenitud para poder acompañarnos aquí arriba, pero igual desde donde pueda está haciendo su trabajo. Realmente el maestro de maestros, don Gilberto Pancho Alonso. Me tocó compartir con él muchas enseñanzas, digo bien, por su parte. Realmente nunca me voy a olvidar de todo lo que pude aprender con el señor Gilberto Alonso. Qué honor, qué gusto escucharlo aún bien al señor Gilberto Alonso. Que mucha gente se ve, Ale. Sí. Allá también del sector Ultra VIP. Ultra viva ya, El año pasado estaban comentando en nuestra transmisión lo que están allí arriba. No sé si hoy van a decir presente en la cobertura de Weekend Paraguay. Yo digo, Rita, que vamos a llegar a las 3.000 personas. ¿Qué vos le calcular? 3.500 personas redondeo. ¿O por qué no en las 4.000, Alejandro? Hay mucha gente, ya todos están expectantes a que salgan los jugadores. Ya todos quieren que comience lo que será esta primera gran final. Más de 500 personas, me dice Juan Ramón Colmán en YouTube. Si alcanzamos las 1.000 personas, ya hacemos a Curema hoy un sorteo del vaso de Farma Méndez, Así que compartan, sigan interactuando, sigan dándole me gusta, sigan estando presentes allí. Le recordamos también a los seguidores de Weekend Paraguay que en Facebook estábamos teniendo algunos inconvenientes con lo que sería ya otra vez el tema de la privacidad y demás cosas. Así que por eso lo que estamos cortados, por así decirlo, en la plataforma de Facebook, pero en YouTube no tenemos ningún inconveniente, así que si prefieren verla desde esta plataforma no hay ningún inconveniente. También le recordamos que estamos por TikTok. En Facebook me dice Juan Ramón Colmán que estamos estables ya. Tenemos más de 200 personas mirando y solamente 17 compartidos, Solamente 17 personas van participando por los premios, Recuerden, gente, hay que compartir, No, todos ya estamos a la expectativa del ingreso de los jugadores, ¿no? Que ya lo vemos ahí en la boca de la salida. Pero todavía no están ingresando. Van a desfilar o van a salir los jugadores con sus respectivas reinas. Guaraní con su reina, Río con su reina. Excelentes los preparativos que vamos teniendo. No importa el calor, no importa nada de lo que estamos pasando aquí. Estamos para cumplir con las expectativas al 100%. Con todas las ganas. Esperemos que sea una final a flor de piel, damas y caballeros.
Ya van ingresando, vemos los preparativos de cada equipo guaraní que extiende su bandera tricampeón. Dice por la bandera, Ahí está, Río. También con las bengalas. Qué lindo recibimiento, ¡Qué recibimiento, por favor! La Liga Limpeña de Fútbol, damas y caballeros, Nada que envidiar a otras ligas. Nada que envidiar al fútbol de categoría mayor, ¡Qué recibimiento! Porque el fútbol está en el interior del país. El fútbol está allá adentro. Ahí se vive la verdadera pasión. Así se vive el fútbol en la ciudad de Limpio. Si en la final ida ya es hacia los seguimientos, no quiero ver en la final vuelta, Uf. Lo que va a hacer, Lo que va a hacer en la final vuelta, Pero ahora disfrutemos del momento, enfoquémonos. En la ida. ¿Quieres decir algo, Rita? No, la verdad que, como estaba diciendo, compañero, me quedé callado un segundo porque estaba grabando lo que sería el recibimiento de ambos equipos. Y nada más que destacar y felicitar a los hinchas, a los simpatizantes de ambos clubes, porque qué fiesta muy lindo el recibimiento de ambos equipos. Y qué fiesta estamos viviendo, Alejandro, todos los seguidores de Wiccan Paraguay también que lo están viendo desde la transmisión, lo que llegaron aquí al Carlos Alcete, y no hay nada que envidiar a ninguna otra liga. Porque qué lindo recibimiento, no me voy a cansar de decir. Muchísimas felicidades también a todos los hinchas del Club Río Salado, también del Club Guaraní, que se esmeraron para lo que sería hacer este hermoso recibimiento. Y bueno, no hay nada más que agregar. También hay muchísima gente, seguimos viendo que sigue llegando la gente. Así que esto siga siendo una fiesta y que termine de la mejor manera, Alejandro. Gracias, Rita Cañete. Excelente en los comentarios. Esperemos que la audiencia esté compartiendo, esté interactuando. En Facebook tenemos 17 compartidos. Vamos a ver cuánto tenemos ahora, Vamos a ver cuántos compartidos tenemos ahora mismo. 36, va aumentando, 30, de las 230 personas, 36 están participando, 36 van participando. De los premios correspondientes. Ya se va recogiendo todo. Ya en minutos empezará este cotejo deportivo, Rita. Ya vemos que los ayudantes ahí están sacando lo que sería la bandera gigante que la extendió los simpatizantes del conjunto guaraní. Muy lindo el recibimiento, no me voy a cansar de decir. Así que también vemos que van sacando los papeles que tiraron la hinchada del conjunto azulgrana, ya todos prestos para lo que será esta gran final, la primera gran final. Ya se van poniendo en sus ubicaciones también los jugadores. Del mismo modo, recordamos a los seguidores de Wiccan Paraguay que no se olviden de compartir la transmisión para poder participar de lo que serían los sorteos. Tienen que compartir la transmisión, darle me gusta, así también seguir a nuestra página, dejar sus últimos 3 dígitos. Los premios son varios. Tenemos una camiseta del Club Guaraní de Limpio, una camiseta del Club Río Salado, también un vaso de Farma Méndez, auriculares JBL,
dos auriculares de JBL y también una campera del conjunto de Río Salado. Así que no se olviden de participar. Una campera y un pantalón, un buzo completo. Un buzo completo, o sea, el conjunto completo. Conjunto completo, así mismo, compañera Rita Cañete. Esto va a empezar en algunos segundos ya, ¿eh? Atentos todos, damas y caballeros. Gracias por estar allí, gracias por compartir, gracias por interactuar. Aquí en nuestro estadio, en el Estadio Coronel Carlos Garcete de la ciudad de Limpio. Trece personas mirando transmisión de Wicca Paraguay. Gracias a todos. Vamos Río, dicen. Menos saludos a Oscar Esquivel. Cachito, vamos Guaraní. Catalina Manel, excelente transmisión. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Denle me gusta también a la gente por TikTok para seguir llegando a más personas, Denle me gusta. Mercedes González, vamos Salado, dice. Se ve bien por YouTube, por Facebook, por TikTok quiero decir. Ah, ya vi Paite. Ah, ya vi Paite. ¿Dónde está el otro celular? Se va a jugar. Autoriza el árbitro del partido. Ya se pone en marcha este lindo pero lindo compromiso, Rita Cañete. Damos inicio a esta primera gran final entre el conjunto guaraní de Limpio versus Río Salado. Recordemos que ya se vieron las caras en la final del año pasado cuando se consagraba Río Salado campeón en el año de su centenario. Ahora podemos decir que el conjunto guaraní tiene su revancha. Tiene nuevamente su revancha. Veremos cómo se plantean ambos equipos. Será una primera gran final de alto voltaje, Alejandro, porque ninguno de estos equipos está acostumbrado a perder. Corresponde tiro de esquina a favor de Guaraní. Estamos con el eco, Juanra. Pusiste el eco también, pulgar arriba del colega. Ahí está. Bogarín que va a cargar el centro. Bogarín, digo bien que se va preparando los dos brazos. Bogarín con el centro, el segundo palo para Fernández. La bajó Elías en el área. El pitu que quería Aricayé. Está nuevamente Elías. Le queda Bogarín, le pega. Guaraní que sale a buscar, Rita. Sale a buscar el conjunto aborigen, Alejandro, y ya se está acercando con peligrosidad al arco de Adolfo León. Esta vez avisó Diego Bogarín, recordemos que fue el autor del gol del domingo pasado también. Adolfo León va a levantar. Un arquero que se ganó el cariño del público del Inmortal. León que ya va levantando, León que ya va cargando fuerte arriba. Peina Francisco Vera. Fernández que rechaza. Controla el Pitbull Coronel. Coronel Danilo que avanza. Carga para Junior. Arguello. Mareco que lo persigue. Mareco que lo va presionando. Corresponde córner a favor de Guaraní. La marca era de Mareco que ingresa en reemplazo de Gilberto Martínez. Tras la expulsión contra Nanagua. Es córner para Guaraní. Se prepara Oscar Esquivel para prender la mecha zurda. Buscó Paniagua la sorpresa, pero no. Ya igual estaba atendiendo Río Salado, estaba atendiendo Silvero. Esquivel con el centro, primer palo, peina Paniagua. Está Danilo la chilena. Saliendo Río Salado con Francisco Vera. Este es Acosta, el chico que va controlando. Acosta que protege, Acosta que aguanta. La marca de Isidro Saldívar, hay falta sobre el mismo. Quiere jugar rápido Acosta. Pide calma el árbitro del compromiso en esa jugada. Isidro Saldívar que le estaba presionando con todo al chico Acosta.
Ya van dejando los seguidores de Wicca Paraguay sus 3 últimos dígitos de cédula, digo bien Alejandro, así que recordemos nuevamente que tienen que compartir, darle me gusta y obviamente seguir a la página para poder participar de lo que serán los sorteos. Cargando Ari Calle, gracias Rita. El lateral que favorece al equipo de Río Salado. Agradecemos a Saile Barbershop de M Sports de César Román. También a Construcción y Soran SRL. Aguarabet, consultorio veterinario. Jugando el Colo para Aricalle. Junior Aricalle que ya va levantando, va cargando. Paniagua que va retrocediendo. Ignacio Paniagua va despejando, va levantando. Busca por allí, bajando el pecho Marejo. Excelente la marca. Nelson Cano. Presiona por el Paniagua. Luego falta. Coronel los pone a correr a Junior. Sale Bencho. Ya va despejando, ya va cargando. No se quiere complicar. Lateral que ya se va ejecutando, va levantando Paniagua, golpe de cabeza Guillermo Martínez, busca a Silvero, Tobias Cáceres para adelante, Oscar Esquivel que sale a buscar, pone al vacío Esquivel el balón, nadie estuvo ingresando. A mí dame, le decía Junior Argüello. Estaba amagando Bencho. Adolfo León que se va acomodando. Adolfo León que va a cargar. El arquero de Río ya va despejando, busca Silvero, al salto ganando Danilo, Oscar Esquivel, lo pone a correr a Junior Argüello, va Junior, ingresando Guarín por el segundo palo, Junior Argüello sacando el centro, marca Ari Calle, Junior que sigue, Junior que avanza, están pidiendo falta, levántate, le dice el árbitro de compromiso, Nando López para Nelson Cano, Cano que gira, avanza, cuida el cruce, Elías Fernández, sigue Nelson Cano, lo presiona Danilo, Cano que dobla muy bien y va, Nelson Cano que sigue, tocando, este es el Colo, Jiménez con el centro al área para Francisco Vera, ingresa Silvero, cuidado peligroso el ataque de Río Salado, Silvero que se va calmando, Silvero que va controlando las marcas de Paniagua, este es Marcelo Sánchez, Nelson Cano, Cano que busca por el medio, se equivocó con el pase, recupera Oscar Esquivel con Argüello, está adelantado Junior, va retrocediendo Ari Calle, de Adolfo León, el arquero de fondo. Bueno, recordamos nuevamente a los seguidores de Wicca Paraguay que para poder participar del sorteo tienen que estar compartiendo la transmisión. Estoy viendo que aquí en Facebook están 320 seguidores de Wicca Paraguay conectados, pero solamente 70 están compartiendo la transmisión. Así que les recuerdo nuevamente que para poder participar de lo que serían los sorteos tienen que darle me gusta a la transmisión, también compartir. Ingresa Río Salado, Francisco Vera, pedían falta sobre Elías Fernández, pero yo no vi nada. Echagüe. Pero los que vemos, Víctor Rodríguez, Rita, no se recuperó para estar en el arco. No, Alejandro, no se recuperó Víctor Rodríguez. Recordemos que salió algo sentido el domingo pasado en el encuentro pasado que estuvimos presenciando. Y bueno, el día de hoy está siendo el arquero titular Tomás Echagüe. Él es nueva estrella. Adolfo León que se va acomodando para jugar. Adolfo León que se va acomodando para cargar. Bencho que buscará. Bencho que lanzará. Va cargando Adolfo León, al salto Rubén Cáceres, lo molesta a Francisco Vera, Marcelo Sánchez que baja para Guillermo Martínez, gana Tobias Cáceres, cubre por ahí Bogarín, el número 28 que fue por el árbitro, le tiene que dar el balón a Guaraní, tenía la posesión de balón, y justamente iba por el Pitbull, la suelta tiene que ser para Guaraní. ¿Cuántas personas nos ven, Rita, por Facebook y por YouTube? En Facebook estamos alcanzando las 351 personas conectadas y en YouTube 663 personas conectadas.
Así que muchísimas gracias para los seguidores que siempre nos eligen. Ya van dejando también sus comentarios. Alejandro Sonia Cuevas dice, vamos Guaraní. Diosnel Fernández, fuerza Río. Y Gustavo Ariel, mejor recibimiento de Río Salado. Mario Patiño, Patiño de Isla Aranda, excelente la programación, también va dejando sus 3 últimos dígitos. Nélida González, vamos que el partido sea un fútbol pasivo y fuerza. Gustavo Ariel, vamos Río Salado. José María Garcete, vamos Río Salado. Bueno, muchísimas gracias a todos los seguidores que están comentando la transmisión en ambas plataformas. También recordemos que estamos transmitiendo por TikTok también, así que tienen para elegir por dónde ver la final, Alejandro. Hay opciones, ¿eh? Lateral que favorece al equipo de Guaraní. Y Ciro Saldívar, está bueno, se va a preparar. Ex Deportivo Limpeño también. Saldívar. Con el lateral. Isidro que va lanzando, está buscando por ahí Junior Arguello. Junior que queda, Arguello que van ganando. Tocando por Isidro, Saldívar, muy marcado, muy rodeado. Corresponde, saque lateral para el equipo de Río. Para el Inmortal. No hay apuro en jugar por parte del Colo Jiménez. Daniel Mora Vázquez dice, espectacular la transmisión desde Resistencia Chaco. Pau Enríquez, vamos mi Guaraní querido. Liliana Alegre, fuerza Río. José Céspedes, vamos Salado. Un saludo muy especial para todos los seguidores de Wiccan Paraguay que están eligiendo nuestra transmisión. No se olviden de compartir y dar me gusta a la transmisión, dejar sus últimos 3 dígitos de cédula para así poder participar de lo que serían los sorteos que estaremos realizando. Francisco Vera que busca girar de la marca de Freddy Parodi. El lateral que favorece el equipo de Guaraní. Acá jugamos, profe, decía Parodi. Sí, el lateral era para Guaraní. Y Ciro Saldívar se va acomodando. Y Ciro Saldívar que quiere, que busca. Saldívar que va levantando. Este es Boarín controlando. Boarín que está bajando. Nando López para adelante. Francisco Vera que logra pivotear y gira muy bien. Sigue Francisco Vera que es rápido. Logra retroceder. Logra jugar el esférico. Francisco Vera. Qué lindo pase para Silvero. Silvero que vuelve la pared con Acosta. Acosta con Silvero. Está habilitado. Está ingresando el Río Salado con Silvero. Está el disparo al arco de Silvero. Al ras del suelo le quiso pegar. Es Chavo que ya jugó rápidamente. Esquivel no puede controlar. Va a jugar Nando López. Con Acosta. Va manejando Acosta. Acosta, Nando. Este es Guillermo Martínez. Sigue Pira. Jugando para adelante. Corta Danilo. Saca Bogarín. Y se viene Guaraní con Oscar Esquivel. Sigue Cachito. No lo quiere hacer falta el Colo Jiménez. Esquivel que va. Esquivel que rompe línea. Se le queda Bogarín que es habilidoso en el mano a mano. Buena marca, Dari Quelle. Obstaculizándole el paso al atacante del Aborigen. Y recordemos que este atacante es Oscar Esquivel, que es bastante rápido. Alejandro, si le dan espacios, ya vimos lo que puede hacer. Y bueno, está atenta la defensa y el mediocampo de Río Salado porque no lo dejó pasar a Oscar Esquivel. Porque bueno, ellos están conscientes que si pasa este jugador puede ocasionar bastantes problemas en el área de Río Salado. Pan y agua para adelante. Evita que se vaya Bencho por allí ese balón. Balón largo de Bencho. Golpe de cabeza y Ciro Saldívar. Está Nando López. Nando que levantando. Cano con golpe de cabeza. Le ingresa Francisco Vera. Sacándole a Fernández. Este Silvero le pega. Silvero estuvo buscando el número 9 Río Salado. Claudia Gavilán dice, vamos Río Salado. Alexander González, vamos Río Guara. Él apoya a los dos equipos, así que es válido. Juan Cris, vamos San Juan. Alexander González, vamos Ñupo. Cecilio López, hoy Elías Fernández marca un gol para Guaraní. Ya los seguidores también que van dejando sus 3 últimos dígitos. Daniel Mora Vázquez, vamos Guaraní, que sí se puede. Monza Alderete, fuerza Elías Fernández. Nicola Aramí, fuerza Salado. Benjamín Jiménez, vamos Río. Gustavo Ariel, vamos Río Salado. María Melgarejo, aguante Guaraní. Ataca Río Salado, este es Silvero. Silvero mira el área, carga el centro. Va despejando con golpe de cabeza el Pitul Coronel. Este Nando López. Boarín en el mano a mano. Boarín que busca, Boarín que quiere. Boarín que va avanzando. Quiere el número 28, ya hubo falta.
Y lo agarró Fernando López. Quiso jugar rápido Bogarín, pero bueno, también era un poco, mucho más atrás Bogarín. Por eso Ladito va retrocediendo las acciones. También muy buena la personal que trató de hacer Diego Bogarín, Alejandro, que lo tuve que frenar como sea. Nando López lo agarró de la camiseta y ahí fue que realizó la falta. Así mismo, compañera Rita Cañete. Gracias a la audiencia por la preferencia en la transmisión, en la cobertura. Estamos viviendo a flor de piel todo esto. Realmente un lindo ambiente que se va sintiendo, el que se va presenciando, el que vamos teniendo. Juan Guaraní versus Río Salado. Perla Beatriz dice, vamos Guaraní. Ramona Paredes, vamos Río Salado. Juana Fernández, vamos Guaraní. Alexander González dice, los dos son muy buenos. Nicole Aramí dice, vamos mi querido Río Salado. Muchísimas gracias a todos los seguidores de Wiccan Paraguay que están comentando nuestra transmisión. Recuerden que estaremos sorteando varios premios. Tenemos un vaso de Farma Méndez, una camiseta del Club Río Salado, una camiseta del Club Guaraní, así también 2 auriculares JBL y un conjunto para frío, sería una campera y un buzo del conjunto Río Salado. Así que compartan la transmisión, denle me gusta y dejen sus últimos 3 dígitos, que así participarán en los sorteos que estaremos realizando. Va por allí manejando Silvero. Busca Francisco Vera, busca Nelson Cano. Nelson finalmente llega. Cano que mira al área. Jugó el centro, ras del suelo. Coronel que va dominando. Danilo que va tocando muy bien. Este es Rubén Cáceres. Para Tobias Cáceres. Rubén y Toby se van encontrando por allí. Avanza Río Salado. Con Ari Calle con el despeje. Cuidado Ari Calle en 2 ocasiones. Acosta que va empezando. Con el Colo Jiménez. Va buscando el Colo. Jiménez. Anticipando paro y excelente. Ante la juventud de Silvero. Este es Oscar Esquivel. El cañito de por medio de Esquili. Avanzando Esquivel, no lo para nadie, tocó muy bien Esquivel, Junior Argüello con Rubén Cáceres, pica al vacío por ahí, Bogarín, recupera Ignacio Paniagua, este estoy acá, el balón largo, pero se está equivocando enormemente por allí, Tobías Cáceres, este es el Colo Jiménez, el Colo que ya va levantando, buscando a Francisco Vera, bajando de pecho, Nando López, Nando con Guillermo Martínez, cortando a Tobías Cáceres, pero igual se le queda el balón a Marcelo Sánchez que va desbordando, sigue Marcelo Sánchez por el lado izquierdo, tocando para Nelson Cano, en la pared con Nelson, Marcelo Sánchez que llega, saca el centro, por encima del arco, Rita Cañete. Y se lamenta a Tobías Cáceres tratando de sacar esa pelota. Le queda al jugador Marcelo Sánchez, que recordemos que es bastante rápido, que si le dan espacios puede ser muy peligroso. Y también lo vemos al jugador número 6, Marcelo Sánchez, que está teniendo la cinta de capitán. Recordemos que Beto Martínez, el habitual capitán de Río Salado, fue expulsado en el tercer partido ante Nanagua. Un saludo a la gente del TikTok que nos va siguiendo, nos va apoyando. Cargando Isidro Saldívar. Está buscando por ahí Junior Arigalle. Controlando de pecho, ya dejando para Guillermo Martínez. Golpe de cabeza por y sacando a su defensa. El equipo de Guaraní. Por ahí va cargando nuevamente Marcelo Sánchez. De arco a arco. Silvero. Chocando a Edil. Silvero que quiere, le pega al arco. Saldívar que busca. Isidro que va saliendo rápidamente. Jugando con Ignacio Paniagua. Este es Paniagua. Paniagua con Rubén Cáceres. Rubén que buscando. Rubén que va queriendo. Por ahí va manejando. Piden falta por ese sector, muy sentido por allí el jugador de Río Salado, Rita. Edgar Domínguez dice, aguante Guaraní, saludos desde Villa Verónica. Luz Isabel Isbram, vamos Guaraní. Norma Estela Romero, fuerza Río, quiero verle a mi hermano jugar. Jaime Romero dice. Adolfo Diosnel Benítez, vamos Guaraní. Daniel Rodríguez, vamos Río. Lourdes Ferreira, fuerza Guaraní. Ya todos los seguidores de Wiccan Paraguay van dejando sus 3 últimos dígitos para poder participar del sorteo, así que no se olviden de compartir la transmisión. Alexander González dice, muy lindo el clima para un Ron Ale, dice. Pues sí. Después en el tercer tiempo. En el tercer tiempo, Tenemos más comentarios. Rita Cañete puede interactuar mientras es tiro libre. Mana Ramírez dice, el otro día cuando jugaron las limpeñas dijeron así y no sortearon nada, dice. Las que ganaron el premio eran de muy lejos,
Por eso no estuvimos mandando. El centro que va de Nando. Va manejando por ahí. Echagüe. Pues se va buscando un saludo para Fabiana Martínez. Echagüe que va a levantar. Se va acomodando, tiene paciencia. Echagüe lo están bloqueando por ese lado. Echagüe que ya jugó con Paniagua. Paniagua que va saliendo. Este es Rubén Cáceres. Rubén que va buscando. Va queriendo Paniagua. El envío que va para arriba. Anticipando Marecos. Excelente. 0-0 este compromiso. 0-0 este partido. A los 20 minutos de juego que vamos llegando, damas y caballeros. En la juvenil, Río Salado campeón. Este Bogarín que va manejando. El centro de Bogarín al área. Está ingresando Cachito. Golpe de cabeza del Colo Jiménez. Mandando para adelante Santiago Acosta. Este sí lo queda pivoteando muy pero muy atrás. Buscando el Colo Jiménez. Alberto, Acosta, tiene que retroceder, lo estaban marcando muy bien. Ari calle para adelante, busca Silvero, controla el pecho, al vacío para el Colo Jiménez que se mete el Colo, atendió Echagüe. El brazo de Echagüe. El brazo de Echagüe, también el Colo. Fuerte el ingreso, Vamos a ver para quién cobró la falta el árbitro del compromiso o si va a ser una suelta neutral, digo bien. Yo me fijé en el brazo de Echagüe, pero no sé si hubo un toque abajo por parte del Colo Jiménez, Rita. Y se los ve a los dos bastante sentidos, Alejandro. Ingresó la sanidad de ambos equipos para asistir tanto como a Tomás Echagüe, así también al Colo Jiménez, que se lo ve bastante sentido. Se lo ve más sentido al Colo Jiménez, Alejandro. Vemos ahí a Tomás Echagüe tomando algo de agua. Mientras tanto te leo algunos comentarios. Michael Galeano dice, vamos Guaraní. Joana Argaña, vamos mi Guaraní querido. Matías Urbieta, saludos desde Alemania. Ya son varios los comentarios, Alejandro, que van subiendo demasiado rápido y se pierde, así que si de por ahí no leo alguno de los comentarios, sepan disculpar que son varios. Brian López dice, saludos a mi hermano Fernando Lala López, aquí desde la distancia apoyando. Buena transmisión, Wicca, muchísimas gracias. Gustavo Ariel García también está por aquí por Facebook porque veo que también está comentando la transmisión desde la plataforma de YouTube. Daniel Mora Vázquez dice, espectacular la transmisión desde Resistencia Chaco. Isidora Marecos, Fuerza Tobías, Vicente Gavilán, vamos Río. Azarías Godoy, aguante Guaraní, fuerza Cacho. E iban llegando los comentarios. Muchísimas gracias a todos los seguidores de Wiccan Paraguay por la preferencia de siempre. Muchas gracias por comentar la transmisión. Gracias a todos por el apoyo, gracias a todos los que nos están diciendo presente en el TikTok también. Gracias por compartir, gracias por seguirnos, gracias por darle me gusta, gracias por interactuar. Jugando a Guillermo Martínez por izquierda, va desbordando por ahí Marcelo Sánchez, ya mira el área, Marcelo que va tocando, Nelson Cano buscando volver, Cano que gira, Guillermo Martínez que toca, hubo un bloqueo por ahí, Santiago Acosta que ensancha el campo de juego por la parte derecha. Este es el Colo Jiménez, lanzando el centro al área, busca Francisco, mira, descolgando muy bien. Echagüe ya va jugando con Junior Argüello, le hace falta a Guaraní un referente de área, pero Junior va luchando, Marecos que lo va persiguiendo, Junior que va empezando, Tobias Cáceres, picó muy largo, controló muy largo, mejor dicho, no hubo falta, dice el árbitro del compromiso, va manejando el equipo de Río Salado del fondo, va cargando Marecos, lo pone a correr a Nelson Cano, está ingresando peligrosamente, la marca de Elías Fernández, espera Elías, encara a Nelson Cano, busca, tocó para Francisco Vera, retrocedía por allí Francisco Vera, excelente por ahí la propuesta de Río Salado, atento Danilo Coronel, el envío largo, busca a Bogarín, Tobias Cáceres que va cortando, Tobias Cáceres que va cruzando, Río Salado versus Guaraní, la gran final y de la Liga Limpeña de Fútbol, hay falta, Rita Cañete. José Céspedes dice, excelente. César Ojeda pregunta, ¿qué pasó de César Martínez? Él está en la banca de expectativas para poder ingresar. Javier García, indio de mi vida, dame una alegría, quiero ser campeón. Mara Ramírez, fuerza Edil. Nayara Marecos, hoy ganamos Río Salado. Oscar Arrotela, excelente la transmisión. Ya van dejando también todos sus 3 últimos dígitos para poder participar de lo que serían estos lindos sorteos que estaremos realizando. Aramis Sánchez, vamos Río, excelente transmisión siempre, muchas gracias. Isaías Caballero, vamos Río.
Gustavo Ariel, vamos Río, excelente la transmisión por YouTube, dice. Muchísimas gracias a todos los seguidores que siguen comentando la transmisión. Agradecemos un montón por la preferencia de siempre. Les recuerdo que estaremos realizando sorteos. Tenemos para sortear un vaso de Farma Méndez, una camiseta de Río Salado, una camiseta del Club Guaraní, 2 auriculares JBL y también un conjunto para el frío, una campera y un buzo del conjunto Río Salado. Gracias Rita Cañete, está buscando Nelson Cano para el ataque, retrocede por allí, Tobías Cáceres, buena cobertura del mediocampista, ex Sportivo Limpeño, Tobías Cáceres con Rubén, acompáñame, le dice Rubén porque estaba muy marcado, Ignacio Paniagua que va saliendo, presiona Francisco Vera, carga Paniagua, molesta y calle, golpe de cabeza, consigue Río Salón lateral, a su favor Marcelo Sánchez. Estamos en el Estadio Coronel Carlos Garcete en la ciudad de Limpio. La Federación también conocido. Nelson Cano que está aguantando. Nelson que busca, cae. Lateral que favorece a Guaraní. 0-0 este compromiso, 0-0 este partido. Gracias a la gente que va siguiendo. Gracias a la gente que nos va apoyando. Está Coronel ensanchando el campo de juego con... Por ahí, Oscar Esquivel. Hicieron Saldívar que va desbordando. Saldívar que pica ya. No podía más, le están reclamando una falta. Empezó hace 25 minutos este compromiso. Seguimos con el 0-0, Rita Cañete. Seguimos con el 0-0, Alejandro, pero estamos viendo un muy excelente partido. Es un encuentro de ida y vuelta. La verdad que ambos equipos están tratando de mostrar su juego. Y qué lindo encuentro el que estamos viendo ahora. Una falta por ahí sobre Danilo, lo que se va reclamando. Lindo tiro libre para Guaraní, ¿eh? Tiene perfil, muchísimas gracias, Gregor. Qué grande, un saludo para Iván, un saludo para Lía, un saludo para todas las personas que van apoyando. También para Mateo, Mateo Cuillar. David dice saludos a los policías, Lourdes Ferreira, fuerza mi Guaraní querido, Juan Acosta, excelente. Jeremías Caballero, vamos aborigen. Edgar Domínguez pregunta qué pasó de Adam Cañete de Guaraní, está en la banca de expectativas, el jugador Adam Cañete. Paola Amarilla, fuerza Río Salado, César Ojeda, el mejor César Martínez, dice. La entrada para venir a mirar el partido es de 40.000 guaraníes, en preferencia en gradería es 25.000 guaraníes. Es el precio de las entradas, ya si querés entrar desde el primer tiempo, 40, preferencia, 25, gradería Jiménez, pero no creo que a vos te duela eso, ¿verdad? Bueno, van llegando los comentarios, dice vamos Guaraní, Germán Genes, saludos, vamos Río Salado. Santi Núñez, ¿qué pasó del jugador Santi de Guaraní? Dice, bueno, Santiago Martínez fue expulsado en el encuentro en la primera semifinal, fue expulsado el jugador Santiago Martínez, así que se estaría perdiendo, ya se perdió lo que sería la semifinal vuelta ante Sudamérica, también se está perdiendo esta primera final, pero... ya va a estar habilitado para lo que sería la final vuelta. Por eso es que no está jugando el jugador número 9, Santiago Martínez. Gustavo Ariel, vamos Río Salado, excelente la transmisión por YouTube. Diosnel Fernández, hola, le pueden felicitar a Alan Fernández de San Juan que hoy ganaron la Copa de Oro categoría 2015. Así que muchísimas felicidades para los campeones de San Juan que ganaron la Copa de Oro de categoría 2015. Y bueno, muchísimas gracias para todos los seguidores de Wiccan Paraguay que están comentando la transmisión. Ya vemos que se va a realizar el minuto de hidratación, el cooling break, como se estaría diciendo en el Mundial. Prendidísimos con la transmisión desde Bologna y Cataleno, comentarista del nivel mundial. Muchísimas gracias y un saludo muy especial para mi tío que está aprendidísimo en la transmisión, así que tío Robert, un saludo muy especial para vos y para todos los seguidores de Wiccan Paraguay que siempre eligen la transmisión de Wiccan Paraguay. Muchas gracias. Michael Galeano dice, vamos Guaraní, Javier García y falta la delantero de Arian Guaraní, dice. Juan Dávalos, excelente la transmisión. Azarías, Godoy, Diego Bogado, aguante Guaraní. David, saludos al oficial Martínez. Muchísimas gracias para todos los que están comentando. Nuevamente aprovecho para mandar un saludo muy especial a mi familia que siempre está aprendidísima a la transmisión de Wiccan Paraguay. Un saludo muy especial para todos ustedes, un abrazo muy grande. Y también un saludo muy especial para todos los que nos eligen en la transmisión de Wiccan Paraguay. Así que un saludo muy especial para todos ustedes y gracias por la preferencia. No se olviden de compartir, no se olviden
de seguirlos para participar por los premios que vamos a estar teniendo, damas y caballeros. Estamos viviendo a flor de piel la gran Liga Limpeña de Fútbol. Estamos con todo, estamos con todo. Ya vuelven nuevamente lentamente los jugadores de Guaraní Río Salado luego de esta pausa para hidratarse. Luego de este cooling break ya están volviendo los jugadores de ambos equipos. Por reanudar el compromiso. Elías Fernández que está sentido, Ya se va reponiendo Elías Fernández, vamos a ver si puede continuar con las mejores ganas, el central de Guaraní. Es ida y vuelta, recordemos la final, es ida y vuelta. En caso de empate, en ambos partidos o gana hoy Río, la próxima Guaraní, hay partido extra en ese panorama, en ese pronóstico. Vamos a ver si Elías Fernández puede continuar, lo van a tratar por allí. Recordemos que ya también el partido pasado, Rita, estuvo con molestias Elías Fernández. Sí, así mismo luego del choque que tuvo con uno de los jugadores de Sudamérica en el partido anterior, se quedó algo sentido el jugador número 4, Elías Fernández. Va retrocediendo el Colo Jiménez, cediendo el lateral y ya jugando. Este es Junior Aricalle. Aricalle que ya va levantando el envío largo, buscando a Silveros, peinando a Costa, Saldívar que no podía, Francisco Vera con el amague de cuerpo, este es Nando López, Nando que empieza con Guillermo Martínez, jugando por izquierda, lo complica un poquito Marcelo Sánchez, pero soluciona de la mejor manera, cargó Sánchez, está buscando Francisco Vera, la bajó para Silvero, por allí estuvo buscando, por ahí se estuvo queriendo, a ver, Echagüe, el arquero Echagüe está sentido también, Está sentido también Echagüe, Rita, por los gestos, el aductor. Dice, ¿qué pasó con Echagüe? Vamos a ver, Y luego del choque también que tuvo con el Colo Jiménez Alejandro. Te leo algunos comentarios. Hernán Cristaldo dice, excelente transmisión, saludos. Los seguidores también que van dejando sus últimos 3 dígitos de cédula para poder participar del sorteo. Ángel Cañete dice, vamos Río por el B. Muchísimas gracias para todos los que están comentando la transmisión. También quiero mandar un saludo muy especial para mi amiga Yesenia Gómez, que está viendo la transmisión desde España, Bilbao. Así que un saludo muy especial para ella y para toda su familia que siempre están conectados a lo que sería la transmisión de Wiccan Paraguay. Un saludo muy especial para vos, amiga. Ya vemos también que entró la sanidad del conjunto guaraní para asistir a Tomás Echagüe, Alejandro. Esperemos que no sea nada grave. Pero lo vemos algo sentido, algo tocado al arquero Tomás Echagüe. ¿Quién está como arquero suplente en Guaraní? Víctor Rodríguez, sí, así mismo. Recordemos también que el domingo pasado fue al revés la cosa. El que sintió molestias y fue cambiado, fue sacado, fue Víctor Rodríguez e ingresó por él el arquero Tomás Echagüe. Ahora, en caso que quisiera salir Tomás Echagüe, sería al revés. Estaría ingresando Víctor Rodríguez por él. Ya está todo. Ya se escucha diferente, se escucha más el ruido del auricular que yo me escucho a mí. No sé qué tocaste por ahí, Juanra. Va cargando por ahí Echagüe, envío largo. Estaba queriendo Oscar Esquivel. Se va escuchando un ruido, vamos a estar solucionando. Qué grande, hija. Muchísimas gracias también a Beatriz. Gracias por seguir, gracias por estar allí presente. El Colo Jiménez que ya va levantando. El Colo que quiere. Golpe de cabeza por ahí de Parodi. Va manejando y bajando por ahí. Esquivel proponiendo Coronel. Aricalle queda despejando. Maneja Costa, va pivoteando. Nando López que empieza. Guillermo Martínez lo pone a correr a la espalda de Paniagua. A Nelson Cano. Paniagua que estaba retrocediendo justo a tiempo. Guaraní versus el Río Salado, Liga Limpeña de Fútbol. Nelson Cano que pica al vacío. Va cerrando Elías Fernández. Cano que lo va molestando. Cano que va ganando. Hay falta, sí. Lo molestaron por allí. A Elías Fernández lo agarraron. Ya ganando la posición Elías Fernández. Muchísimas gracias a la gente que está dándole like a nuestra cobertura, a nuestra transmisión.
Gracias a los que van compartiendo, a los que van interactuando con nosotros. Pablito Estigarribia dice jugar más, tirarse menos. Caiguerol añade partido y también a todos los seguidores que siguen dejando sus últimos 3 dígitos de cédula, muchas gracias. Así que no se olviden de darle me gusta a la transmisión y compartir, porque de esa manera estarían participando de lo que serían los sorteos. Les recuerdo los premios: es un vaso de Farma Méndez, 2 auriculares JBL, una camiseta del conjunto Río Salado, una camiseta del Club Guaraní y también un conjunto para el frío, una campera y un buzo del conjunto Río Salado. Vamos a ver la falta, va reclamando una tarjeta, está insistentemente pidiendo eso Freddy Parodi. Guaraní versus Río Salado, la gran final ida de la Liga Limpeña de Fútbol. Un saludo para Juan, también que nos va apoyando. Va a cargar Bogarín, que tiene buen pie también. Boga se prepara el número 28. Se va acomodando por allí el atacante Origen para ejecutar el tiro libre. Ya van todos arriba. Va Paniagua, va Parodi. Va Fernández, el centro, no, jugada preparada, este es Oscar Cachito Esquivel, Esquivel con la individual, Esquivel que avanza, gana muy en la línea, el centro, no, el Colo Jiménez que estuvo bloqueando nuevamente, lo aguantó, lo esperó hasta el último, lo esperó hasta el final, y estuvo evitando el centro de Oscar Esquivel, que también es muy bueno en el mano a mano. Y se gana el saque de esquina del jugador Oscar Esquivel, como estaba diciendo el compañero Alejandro. Es un jugador bastante rápido. Realmente sí, bastante rápido, bastante veloz. Bogarín levanta los 2 brazos. Irá al segundo palo. Para ahí, ¿qué pasa? Dice el árbitro del compromiso. Las marcas correspondientes. Parodi busca que a Fernández no lo molesten. El centro que iba Encho con golpe de puños, se iba cerrando. No, le dice a Bogarín, Bencho, el arquero que estuvo retrocediendo. A mí no me vas a meter gol olímpico. El gesto del guardameta del Inmortal. Asimismo, Alejandro, también gracias a los seguidores de Wiccan Paraguay por elegir la transmisión. Yesenia Gómez dice: la mejor Rita Cañete. Muchísimas gracias, amiga. Así que vuelvo a reiterar el saludo para vos. Un saludo muy especial para mi amiga Yesenia Gómez, que lo está viendo desde España a Bilbao. Para ella y para su familia. Va jugando el Colo, ataca Río Salado, habilitado Acosta, sigue Acosta por allí, el número 23 saca el centro, golpe de cabeza Paniagua, estaba queriendo Río Salado, fue una excelente chance, compañera Rita Cañete. Muy buena chance la que tuvo el conjunto de Río Salado, pero ahí estaba el jugador número 5, Ignacio Paniagua, que saca ese balón para un saque lateral que ya lo va ejecutando el conjunto de Río Salado. Ya se va ahí lentamente el Colo Jiménez para realizar ese saque lateral. Balón largo, lo ponen a correr a Junior Arguello, retrocede Maricos. Ahí se va queriendo, ¿sí, Rita? Sí, está muy solo Junior Arguello, como estaban diciendo en los comentarios los seguidores del conjunto guaraní, que hace falta un referente de área totalmente. Estamos viendo al número 10, Junior Arguello, bastante solo ahí. Y bueno, hace lo que puede, pero no puede solo. Así que estaría faltando lo que sería Santiago Martínez. Recordemos que él fue expulsado en la primera semifinal contra Sudamérica y se perdió 2 encuentros. Se perdió la segunda semifinal y esta primera final. Golpe de cabeza por ahí defensivo Nando López. Guillermo Martínez y el pase largo para Silvero. Estuvo linda la propuesta de Guillermo Martínez, pero no pudo controlar a Silvero. Elia Fernández ya va empezando con Echagüe. Echagüe que revienta, Echagüe que despeja. Se barría Nando López, busca Marcelo Sánchez, golpe de cabeza. Al salto, por ahí va, ya hubo falta. A ver, Marcelo Sánchez, sentido, muchísimas gracias Elvira. Gracias por el aguante, gracias por estar ahí, gracias a la gente que va siguiendo, que va apoyando nuestra cobertura, nuestra transmisión. Sentido Marcelo Sánchez en la parte de la espalda baja, tras el salto. Vamos a ver si solicita asistencia o si sus compañeros mismos ya lo van ayudando ahí. Porque si recibe asistencia médica, va hacia adentro del campo de juego, va a tener que salir
De allí, Sánchez ya se va reponiendo el lateral izquierdo. Guaraní versus Río Salado. Linda final ida que vamos teniendo, damas y caballeros. Como estaba diciendo el compañero Alejandro, ya estamos en el minuto 37 del primer tiempo de esta gran primera final. Jazmín Méndez dice, vamos Río. Norma Estela, la liga tiene que jugar más que los jugadores final, tiene que ser un partido nomás, dice. El centro que va a Costa, busca el segundo palo. El Colo al salto, estuvo conectando Jiménez, pero no le dio dirección a ese cabezazo. Está la Liga Limpeña de Fútbol que la estamos viendo a flor de piel a través de las pantallas de Wicam Paraguay. Javier García por Ñembotabu se le echó a Santi, dice. También vemos ahí a Mateo Pedroso apoyando al conjunto guaraní. Un saludo muy especial también para Mateo. Se prepara Chahue. ¿Sí, Rita? ¿Ibas a decir algo? No, Javier García está comentando, estoy prendido en Facebook, TikTok y YouTube, dice. Así que muchísimas gracias por la preferencia y para todos los seguidores que siguen comentando y compartiendo la transmisión. Muchísimas gracias a todos por la preferencia. Muchísimas gracias, así que un saludo muy especial para todos ustedes, los seguidores de Wicam Paraguay, que hacen posible que nosotros sigamos creciendo en lo que nos gusta hacer, que es transmitir los partidos de la Liga Limpeña. Muchísimas gracias. Va buscando Guaraní, quería Junior Arguello, va reventando Mareco, al salto. O la intenta bajar, Guillermo Martínez no pudo, cediendo así un saque lateral para el equipo de Guaraní. El número 5 de Río Salado, vamos a ver qué puede ser en esta ocasión para el más ganador de la Liga Limpeña de Fútbol con 2 estrellas. Se prepara Isidro Saldívar, el número 21, va a cargar, va a levantar. Isidro Saldívar que ya mira el área. Con señas para sus compañeros. Saldívar que ya va levantando. El lanzamiento, golpe de cabeza, controla de pecho para Junior Arguello, no podía. Va saliendo Mareco. Silvero que sale a buscar. Pivotea Silvero. Dejándola para Francisco Vera. Lo persigue Danilo. El pase filtrado para Escobar. Calle Francisco Vera. Ya se va reponiendo el número 17. Este es Acosta con el cambio de frente. Está buscándole al Colo Jiménez. Al salto Oscar Cachito Esquivel. Ahí saque lateral para Río Salado, que salió a un contragolpe rápido y veloz. Rita Cañete. Gustavo Ariel García dice, vamos Río Salado, excelente transmisión por YouTube, Wicam, muchísimas gracias. Alejandro dice, vamos Gigante de Limpio, un saludo muy especial para mi sobrino Alejandro Alechín, un saludo muy especial para él que está aprendidísimo a la transmisión, así que un saludo y un abrazo para Alechín. Mario Cáceres, vamos Guaraní. Por ahí va manejando Bogarín, el número 28 que quiere, el número 28 que va pisando, va buscando sobre la línea. Bogarín con marca, va saliendo Nando López, sigue Nando, el pase filtrado para Silvero que estaba adelantado. Muy pero muy adelantado, lo estamos viendo por ahí a Silvero. Va corriendo Rubén Cáceres, va desbordando el número, o el número 6, perdón. Cáceres va, sigue Cáceres, picó muy largo, buen cruce de Mareco. Se le queda a Coronel por derecha para Paniagua, que mira al área, saca el centro, Paniagua, el segundo palo, se va cerrando. Bencho por encima del arco. Rita Cañete, y mirá cómo se levanta Bencho, qué personaje. Y con lo justo, Adolfo León iba con una muy buena dirección el remate que realizó Ignacio Paniagua, Alejandro. Y bueno, como lo estaba diciendo, estaba atento el arquero Adolfo León, pero que la saca al córner con lo justo. Ahí ya va lentamente Diego Bogarín a realizar lo que sería este saque de esquina. También lo vemos ahí a Oscar Esquivel. Veremos quién de los dos es el que realiza este saque de esquina. Hay un jugador caído, un jugador sentido por allí. Vamos a ver, no logro distinguir bien. Ya ingresa a la camilla, de hecho, Ya ingresa a la camilla, de hecho, para asistir o para retirar en este caso al jugador. Cero a 0 este compromiso. Marcelo Sánchez. ¿Ahí retirado Marcelo? Muy sentido por lo visto, Ahí va dejando también la banda de capitán Alejandro. Se lo ve bastante sentido realmente al jugador número 6, Marcelo Sánchez, que ya va siendo retirado de este encuentro en camilla.
Veremos si continúa, lo cual dudo mucho porque se lo ve bastante sentido. Pero veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Del mismo modo, como estaba diciendo, ya entregó el brazalete de capitán al compañero Aricalle, si no estoy equivocado. Bueno, se lo ve sentido. Golpe de puño de Bencho, va saliendo Río Salado, despeja por allí. Jiménez revienta, aleja todo de su arco. El arquero Adolfo León va manejando Junior Arguello. Mirá dónde está Junior, Cáceres, venga, dice Cáceres, juega con el Pitbull Coronel, gira Coronel, pero no contaba con la marca. Costa logró resolver bien Coronel, está buscando Arguello por derecha, Paniagua de primera para Guarín, contra el pecho Guarín, se prepara para sacar el centro, buena marca, buena cobertura del número 4 Mareco, ahí saque lateral para Guaraní. Y no continúa Marcelo Sánchez Alejandro. Se lo ve bastante triste realmente por salir así, pero se lo ve también adolorido. Ya está preparándose para ingresar el número 20, Julio Cañete. Ya lo vemos retirándose a Marcelo Sánchez, que va a la banca lentamente. Como ya lo dije, el que va a ingresar es el número 20, Julio Cañete, que ya se está preparando para ingresar a este encuentro. Ya estamos también en el minuto 42 de esta primera etapa, Alejandro, y ya va a realizar la variante el conjunto de Río Salado. Ya ingresa el número 20, Julio Cañete, y lo vimos retirado a Marcelo Sánchez, el número 6, que se retiró en camilla, lo vimos bastante sentido, y bueno, no da para más, así que se realizó esta variante en el conjunto azulgrana. 0-0, primer tiempo sin goles al parecer, todavía quedan algunos minutitos, por ahí va buscando, va queriendo el equipo de Río Salado, ingresó Julito Cañete, gira Francisco Vera, quería el Pitbull, hay falta sobre él, ya se le va cobrando y se le va infraccionando a Danilo la falta correspondiente. Hablando un ratito, muchísimas gracias a Nao por los likes, también a Mateo, el partido 0-0. 45 minutos yo ya estoy teniendo acá de juego, Vamos a ver cuánto agrega el árbitro del compromiso. Yo estoy viendo acá un número 3, Estoy viendo un número 3 de acá mismo. No se perdió, creo que demasiado mucho tiempo tampoco, Rita. Creo que el número 3, digo, 3 minutos creo que está razonablemente bien. Asimismo, Alejandro, veremos cuánto se agrega. Se agregan 3 minutos más a lo que sería esta primera etapa del encuentro. Y la verdad que no se perdió mucho, solamente cuando se lo atendió a Tomás Echagüe y también en el minuto de hidratación. Carolina Paniagua dice, fuerza Guaraní querido. Carol Cardoso, vamos Río. Ana Rolón, Guaraní campeón, y todos los demás seguidores están dejando sus 3 últimos dígitos, así que muchísimas gracias por seguir la transmisión y compartir la misma. Ángeles Ferreira dice, vamos Guaraní. Va a jugar Paniagua desde el saque lateral. Ya estamos jugando el tiempo agregado. De hecho, ya pasó 1 minuto otra vez. Qué rápido pasó el tiempo. Guaraní versus Río Salado. Nos están entregando una linda final. La Liga Limpeña de Fútbol, Estadio Coronel Carlos Garcete. Sí. Va preparando, ya jugando Paniagua, golpe de cabeza por ahí de Guillermo Martínez. Coronel quedó dominando, el Pitbull que gira, ya toca con Isidro Saldívar, la tiene el lateral izquierdo, Saldívar que juega para Oscar Esquivel que lo va proponiendo, marca del Colo Jiménez, el lateral que favorece al equipo de Río Salado, y el Colo que ya juega rápidamente, Nelson Cano, presionando por ahí, Danilo se hace sentir por allí. Coronel, buena marca, férrea por parte del mismo. Alexander González dice, Ale, si gano el sorteo te regalo. Sí, bueno, vamos, dependiendo de lo que gane Alexander, Fanny Núñez, mi querido Río Salado, fuerza. Ricardo Torres, vamos Guaraní. Hay falta sobre Nelson Cano, la anterior también me parecía falta, La anterior también me parecía falta sobre Silvero. Digo que autorizó o se dio ley de ventaja. ¿O no le pareció? Falta, de hecho. Ya en la segunda sí, de Coronel sobre Nelson Cano. Vamos a ver qué sacan de este tiro libre. Vamos a ver qué se busca. 0-0 va este partido. 0-0 este compromiso. Y va a ser una de las últimas jugadas. Bueno, yo calculo que la última ya de hecho.
Tenemos 47, ya también con 30 segundos de juego. Se va a venir el centro de Nando López. Se prepara Nando. López que ya analiza. Está mirando, está viendo cómo manejar esta situación, cómo lanzar el centro. Dos hombres en la barrera. Se va a preparar Nando López. Nando que respira. Toma aire. Nando con el centro. ¡Golpe y cabeza! ¡Gol! De Río, de Río, de Río, de Río, de Río Salado. ¡Qué lindo centro de Nando López! El pie de Ángel que puso en la cabeza de Junior Aricañé. Conectó de la mejor manera. Tremendo testazo del central. Imposible para el arquero. Y Río que gana este compromiso 1-0, Rita. Y se pone en ventaja el conjunto azulgrana. Alejandro Martínez y seguidores de Boyacá Paraguay. El que golpea primero es Río Salado con esa excelente pegada de tiro libre de Nando López que la daba al compañero para que realice el gol. Y la verdad no hay nada más que agregar. Un excelente gol de Río Salado. Ya se pone en ventaja, terminando prácticamente lo que sería este primer tiempo. Ya lo va ganando 1-0 el conjunto de Río Salado. Lo va ganando 1-0 Río Salado. Y el compromiso terminó en su primera parte, damas y caballeros. Río que gana 1-0 y pide el aliento de su público, Rita Cañete. Así es, y no es para menos, ya se pone en ventaja. El que golpeó primero fue Río Salado y veremos cómo se recupera Guaraní en este entretiempo, digo bien, con la charla motivacional que estarían recibiendo. Recordemos que fue expulsado el profe Florentín el domingo pasado ante Sudamérica. Fue expulsado el profe Florentín y no lo estamos viendo. Y bueno, veremos cómo se repone, cómo se recupera Guaraní en este segundo tiempo, porque el que golpeó primero fue Río Salado, ya se puso en ventaja con un gol contra 0. Y bueno, todavía falta la segunda etapa y los jugadores de Río Salado van pidiendo el apoyo de su hinchada. Todos los seguidores de Boyacá Paraguay también se pusieron felices en los comentarios viendo la transmisión. El gol que puso en ventaja al conjunto azulgrana. Dolly Lugo dice vamos Río. Ricardo Torres vamos Guaraní. Nayara Marecos gritó el gol. Solange Rotela también. Pablo José Brites. Alexander González, qué golazo. Solange, vamos Río. Y bueno, todos los simpatizantes del conjunto Río Salado festejando lo que sería este gol. El que puso en ventaja, el que está poniendo en ventaja al conjunto Río Salado. Y bueno, no hay nada más que agregar a Alejandro. Ahora nosotros también vamos a aprovechar este entretiempo para poder hidratarnos. No hay mucho que agregar, fue un partido bastante parejo, ambos tuvieron acercamientos importantes al arco rival. Y en estos últimos minutos de lo que fue la primera etapa, se puso ya en ventaja el conjunto de Río Salado, lo está ganando 1-0, repito. Y bueno, nosotros volveremos dentro de un rato, vamos a descansar un ratito la garganta y estaremos prestos nuevamente para lo que sería la segunda etapa. Así que nos encontramos en minutitos. Romy, ¿puedes te mandar saludos a la torrita? ¿Tu compañera de trabajo? No.
Ya estamos de vuelta, damas y caballeros, para este segundo tiempo. Va ganando Río Salado por el marcador de 1-0 con el tanto Junior Aricayé, compañera Rita Cañete. Ya vamos iniciando nuevamente esta segunda parte del encuentro y como estaba diciendo el compañero Alejandro, el que se puso en ventaja ya apenas estaba terminando el primer tiempo, lo puso en ventaja al conjunto Río Salado con un gol de diferencia. Así mismo, compañera Rita Cañete. Junior Aricayé anotó. Y Ciro Saldívar que ya va moviendo. Este es el Pitbull Coronel. Va buscando el Pitbull. Coronel que va queriendo. Coronel que va insistiendo. Va buscando por ambos lados. Vamos a ver cómo se acomoda por allí. Paniagua que juega al medio. Este es Esquivel, la devolución va queriendo Esquivel por allí. No estaba llegando. Paniagua. Corresponde. Saque lateral para el equipo de Río Salado que va ganando el compromiso 1-0. Irma Agüero dice, linda programación. Aramis Sánchez, aguante Río Salado. Gustavo Ariel, vamos Río Salado, excelente transmisión por YouTube Wicam. Muchísimas gracias para todos los que siguen viendo la transmisión. Estamos por Wicam Paraguay, WCANPI, por Facebook, por YouTube. Estamos transmitiendo. Adolfo Diosnel dice, fuerza Guaraní querido. Ahí están los comentarios que vamos teniendo en la transmisión de Wicam Paraguay. Vamos viendo por allí la preparación del arquero para el despeje oportuno. Por Facebook y también por YouTube. Adolfo León que va a levantar. Adolfo León ya va con los gestos. Se va preparando. Bencho, los dos brazos. Bencho que ya va cargando, Bencho que ya va despejando. El envío que va a buscar a Silvero. El salto era de Oscar Esquivel. Buscando por ahí Francisco Vera. Sigue Francisco Vera anticipándome la marca Paniagua. Sigue Francisco Vera, va buscando por ese lado. Francisco Vera que va aguantando la marca. Era de Tobias Cáceres. Buen cruce de Tobias Cáceres. El compromiso a 1-0 a favor de Río Salado. Buscan el segundo ya de insistencia. Más atrás le dice el árbitro el compromiso a Paniagua. Que no se adelante demasiado. Bueno, también recordamos a la gente que estaremos realizando algunos sorteos. No se olviden de dejar sus 3 últimos dígitos de cédula, darle me gusta a la transmisión y compartir la misma. Junior Arguello que busca, resolviendo muy bien. Oscar Esquivel, rodeado, marcado. Cachito que quiere, Cachito que insistía por ese sector. Lateral que favorece al equipo de Río Salado. Se va a preparar Julio Cañete para la ejecución. Solo para Margarita Martínez, para mi tía que va mirando la transmisión desde Itagua. Este es Coronel para Paniagua. Paniagua que va levantando, buscan el salto. Por allí Marecos, excelente. Va Paroy recuperando. El capitán, el interminable Paroy que va jugando ya para Danilo Coronel. Las predicciones de Oscar a Cachete Esquivel. Sigue Cachito, se busca. O Esquivel que avanza. Por allí estuvo cortándome Marecos. Cañete que no pudo evitar el saque lateral. Alexis Gavilán va saludando en la transmisión, así que le saludamos nuevamente. Aramis Sánchez, excelente transmisión como siempre, chicos, muchísimas gracias. Un saludo para Aramis. Y también va comentando Adolfo Diosnel, fuerza Guaraní querido. Muchísimas gracias para todos los que están prendidísimos a la transmisión. Un saludo muy especial para mi prima y mi sobrina. Para mi prima Milu, que está viendo la transmisión, está apoyando a Guaraní, así también mi sobrina Ximena, que están apoyando al indio aborigen. Un saludo muy especial para ¡el disparo de Vidal! ¡El palo! ¡No ingresó ese balón! Rita Cañete, excelente recurso, el número 17, para sacar el zurdazo, que no ingresó. Y no lo puede creer el jugador número 17, Francisco Vera. Y bueno, pareciera ser que se venía el segundo tanto del conjunto azulgrana, pero el palo le dijo que no al jugador número 17. Se durmió la defensa de Guaraní, no lo vieron venir al jugador número 17. Y estaba ahí Tomás Echagüe, que también vio pasar esa pelota. Y nuevamente repito, el palo le dijo que no al segundo tanto de Río Salado y luego, como sea, se fue a agarrar esa pelota a Tomás Echagüe. Una total desatención del medio y la defensa del conjunto guaraní de limpio, Alejandro.
Realmente sí, Rita, una desatención grande ahí en el fondo y Francisco Vera, no te digo que perdonó porque él buscó obviamente el gol. No, solamente El palo le dijo que no. el palo le dijo que no, ahí está. El palo le dijo que no y ya está Francisco Vera porque le pegó muy bien. Francisco Vera que ataca, por ahí estaba queriendo, se le metía enfrente por allí. Elías Fernández, el compromiso lo gana Río 1-0. Maneco ante la marca de Junior Arguello, choca. Por ahí Marecos defendiendo. Y nuevamente lo digo y lo repito, Alejandro, lo veo muy solo a Junior Arguello. Está faltando ahí un referente de área porque lo están marcando de dos jugadores de Río Salado a Junior Arguello. Ahora lo vemos algo sentido a, si no me equivoco, creo que es Pirayú. No, Silvero. ¿Silvero? Edil Silvero. Ok. El jugador número 9 entonces de Río Salado. Estaban pidiendo la camilla para asistirlo. Se lo ve bastante sentido. Alejandro está tendido en el suelo. Ya ingresa la camilla para asistirlo. la camilla a asistirlo. Ya ingresa la camilla para asistir al jugador. Muy pero muy sentido por allí. Silvero, vamos a ver cómo Están pidiendo cambio. se resuelve eso, ¿eh? Ahí lo vemos a Francisco Vera que está pidiendo cambio. Ya se va retirado en camilla el jugador número 9, Edil Silvero, un jugador bastante habilidoso. Una de las piezas fundamentales que tiene el conjunto azulgrana Río Salado. Veremos si continúa, pero lo cual dudo mucho porque lo vemos muy adolorido. También el jugador número 17, Francisco Vera, solicitó el cambio. Veremos quién ingresa en vez del número 9. Sentido, Silvero. Yo creo que no va a continuar más, ¿eh? Yo creo que ya no va a continuar, Silvero. Está muy, pero muy sentido el número 9. Ahí se está reponiendo, ¿eh? Ahí se está reponiendo ya. Va a probar, me imagino, no sé. Para mí que ya se va a realizar la variante, Alejandro. Ya se decía el cambio. El lanzamiento aquí va de Paniagua, va saliendo por el Cañete. Cuidado, balón quedó ahí picante y vibrante en el área grande. Este es Paniagua con el centro de 3 dedos. Estuvo la intención. Golpe de cabeza Nelson Cano. Va buscando por ahí Tobías Cáceres. Revienta Aricayé y corre Francisco Vera. Golpe de cabeza por ahí de Freddy Paroí. Está buscando Coronel. Maneja por ahí Paniagua, el lanzamiento que va, en la búsqueda está queriendo firmemente Marecos. ¡Hay falta número 4! Dice el árbitro Rita Cañete. Ya lo vemos que se va retirando algo dolorido, como lo estaba diciendo el jugador número 9, Edil Silvero, que se ve algo triste porque él quería continuar, pero ya no le da más el cuerpo. Y el que se prepara para ingresar es el jugador número 10, César Ricky Martínez, al cual estaban preguntando en los comentarios por él, estaban preguntando qué pasó de César Martínez. Ahora le indicamos a esos seguidores que estaban preguntando por él que ya se prepara para ingresar el número 10. Se prepara para ingresar el número 10, César Ricky Martínez. Pues estaba queriendo Río Salado en el despeje, ¿verdad? Pero la falta de Marecos hizo que Guaraní consiga. También volvemos a recordar a los seguidores de Wiccan Paraguay que participen del sorteo que estaremos realizando. Tenemos varios lindos premios. Tenemos un vaso de Farma Méndez, una camiseta del conjunto Río Salado, una camiseta del Club Guaraní de Limpio, un conjunto para el frío, es una campera y un buzo del conjunto Río Salado, también 2 auriculares JBL. Así que no se olviden de participar, no se olviden de dejar sus últimos 3 dígitos, compartir la transmisión y darle me gusta. De esta manera estarán participando del sorteo. Así que no se olviden de lo más importante que es compartir la transmisión. Tiro libre para Guaraní, vamos a ver cómo lo ejecutan. Un solo para Berna Villalba que va mirando desde Piquete con un saludo. Está Bogarín, está Esquivel, por fuera de la barrera estaría, vamos a ver. Está por ahí Bogarín. Le pegó Bogarín. No fue bueno el disparo. Tampoco no es que pasó muy cerca también, ¿verdad? Pero por allí estuvo queriendo, ni tampoco ni muy cerca ni muy lejos.
pero estuvo por allí, ¿eh? Saludamos a todas las personas que van mirando la cobertura de Wicam Paraguay. También si los seguidores de Wicam Paraguay quieren enviarle un saludo a un ser querido, estaremos leyendo todos sus comentarios. Minerva Colman dice, vamos Guaraní, saludos para Milo y Sime. Como estaba diciendo hace rato, un saludo muy especial para Milo y para Sime, que están apoyando al conjunto guaraní. Así que un saludo muy especial para ellos. Ellas, digo bien. Ataca Guaraní, discúlpame Rita, está al pidu, le pega de zurda. Remate que fue bloqueado. ¡Está Benítez! Le pegó Benítez con toda la potencia de esa pierna izquierda, terminando la jugada. Le mandamos un saludo al androide, a Jair Gaona, también a Berna Villalba, que va apoyando al equipo de Guaraní en este compromiso. Paola Amarilla dice, aguante Río Salado, Michael Galeano, fuerza Guaraní. Ya van dejando todos sus 3 dígitos para participar del sorteo. Luis Alberto Martínez desde Luque siguiendo la final. Lorena Cubilla, no soy ni de uno ni del otro, pero quiero que gane Río, dice. Adolfo Diosnel, quisiera ganar la camiseta de Guaraní, porfa, ya va dejando sus 3 dígitos, así que no se olviden de compartir la transmisión. Gustavo Ariel dice, quiero el auricular. Darío Paul desde Madrid, Los Capés, vamos Guaraní. Samuel Martínez, vamos Guaraní. Saludos a Martín Cardoso que está viendo el partido en Madrid. Martín Cardoso, Eñembavarey y Darío, dice Juez Yahoo. ¿Qué pasa con ese Guaraní, Rita? No sé, perdón. Eñembarey. No, pero lee vos. Amor. Leí mal, lo escribió mal. Eñembarey. Él escribió mal. Bueno. Belén Vera, aguante Río. Lorena Cubilla dice, quiero ganar ya que el jueves es mi cumpleaños. Dice, mira vos. Felicidades adelantado, entonces, Lorena. Sentido Adolfo León por allí. Vamos a ver, se va parando un rato el trámite del compromiso. Martina Mercedes dice, saludos a mi princesa bella Milena Montserrat que está en sintonía. Un saludo muy especial entonces para Milena Montserrat y para todos los seguidores de Wicam Paraguay que están siguiendo la transmisión. Alexander González dice, el lenguaje guaraní salió del grupo. No es que haya salido del grupo, sino que escribieron mal y ahí medio que me complicó la lectura, pero bueno. Ángel Cañete, saludos a Ramón Leiva, fanático del Río. Sandra López, Ale, profe de guaraní. No, ya te digo. Él me corrige y después él tampoco supo cómo leer. Lino César, muchas felicidades, nomás decirle. Pablo José Brites, aguante Río. Ahí está, le mandamos un saludo a la señora Martina Vareiro, que también va apoyando la transmisión de Wicam Paraguay. Muchísimas gracias por el apoyo. Va a cargar por allí el lateral izquierdo, ya jugando, bueno, el central de hecho, Marecos, buscando a César Ricky Martín, está queriendo Francisco Vera, retrocede por ahí, Vera con el golpe de cabeza, buena mano por ahí, pero que sigue en el árbitro del compromiso, está manejando a Danilo, Coronel que juega con Aldo Benítez, Aldo Benítez que lo manda adelante, ahí Ciro Saldívar, está buscando a Arguello, Junior que pica, está retrocediendo. Digo bien, Ari Calle, buena cobertura. Caía por el tejido Ari Calle y se va a quedar a hacer segundos, minutos por allí. Va a quemar tiempo Ari Calle. Bueno, también seguramente se golpeó ahora porque fue por el tejido. Gana Río 1-0. Javier Fernández dice, aguante Salado. Riquelme Isabel, Río otra vez este año campeón. Diosnel Orrego, me gustaría ganar uno de los premios. Estoy viendo de la transmisión desde la bodega. Eduardo Galván, vamos Guaraní. Mauro Martínez, un saludo para Cristian Hermoa, campeón invicto con Peñón en 2019. Que te vaya bien en España, dice. Ataca Guaraní el centro de Bogarín, el despeje de Aricalle que va por Paniagua, contra el número 5, Paniagua que va cargando por ahí el bloqueo de Cañete, corresponde
A favor de Guaraní, Santiago Martínez no está. Jair está expulsado. Lucía Barrios dice saludos a los tricampeones de la 2024 de Nueva Estrella. Sol González, ¿qué importa quién gane? Igual farreamos con uno de los dos, dice. Ahí está. El centro que va de Oscar. Golpe de cabeza Elías. Por ahí estaba queriendo. Elías Fernández saltando más que todo, pero dominando el balón, el arquero Adolfo León, quien ya va jugando el despeje oportuno, lo está buscando a César Ricky Martínez, pasó el largo balón, Nelson Cano que presiona, busca la marca, Aldo Benítez tuvo que sacar al córner porque estaba aproximándose por allí, Nelson Cano. Ángel Cañete dice Blanca Lescano disfrutando la victoria del Río. Marcelo Benítez, buenísima la transmisión. Rita Cañete, un saludo muy especial para mi amigo Chelo. Un saludo muy especial para él que está en sintonía de la transmisión. Así que un saludo muy especial para vos, Marcelo, para vos y tu familia. Se va a ir al centro de Acosta. Va cargando por allí el envío, golpe de puño de Chavo, está el disparo de Nando, está Francisco Vara, lo erró en la boca del arco, Rita Cañete, no se lo puede creer el atacante de Río Salado. No se lo puede creer y también el arquero Tomás Echagüe pidiendo atención a su defensa y a su medio campo, nuevamente se durmieron ahí. Y bueno, no hay mucho que agregar realmente, los jugadores de Guaraní están siendo imprecisos con sus ataques. Y bueno, Río Salado sin embargo sigue buscando ampliar su ventaja. Veremos cómo lo realiza en estos últimos minutos el conjunto aborigen, cómo trata de buscar su empate. Mientras tanto te leo algunos comentarios, Alejandro. Hugo Aponte dice saludos al Club 1 de Mayo y a la familia Aponte. Mario Cáceres también, quiero ganar un premio. Aramis Sánchez, vamos Río. Samuel Martínez, vaya aguante Río, Pio, dice. Martina Mercedes, quiero participar del sorteo. Aramis Sánchez, vamos Río Salado. Caterín Cáceres, quiero ganar para mi auricular. Aramis Sánchez, qué lindos premios hay, ojalá gane alguno. Pablo José Brites, vamos Río Salado, se viene el B. Pablo, pero hablando de eso, ¿vos no eras de Nanagua acaso? Cintia Saracho, saludos a los campeones de 2013, Cerro Corá. Clara Barúa dice, quiero la camiseta de Río. Jonathan Jiménez, saludos desde Isla Aveiro, limpio, que gane el mejor. Vero Rojas, vamos Guaraní, quiero ganar uno de los premios. Ahí están los comentarios que vamos teniendo en la transmisión de Wicam Paraguay. Gracias a toda la audiencia por estar allí presentes, por interactuar con todos nosotros. Ya sobrepasando los 20 minutos de juego. Vamos a probar equipos nuevos también, después vamos a ver qué tal salimos. Micrófonos nuevos, Bebé Azul salió Juan Rarrita de la tienda electrónica, Livianito salió, Entró pesado, salió livianito. Va buscando Nelson Cano. Va queriendo, va manejando el número 7 por el costado derecho. Retrocede Ciro Salívar. Va manejando Aldo Benítez. Lo ayuda Tobias Cáceres. Jugando con Junior Argüello. Quiere Junior Argüello. Para Bogarín. Quiere Bogarín. Linda pase filtrado. Ataca Guaraní. Este es Aldo Benítez. Pide. Esquivel el centro de Guaraní para Cachito. Pasado. Ya, Alejandro, los simpatizantes del conjunto aborigen están algo despacienciados. Y bueno, no es para menos. El conjunto aborigen está cayendo en esta primera final, en esta primera gran final, con un gol de diferencia. Está en ventaja el conjunto de Río Salado. Cubriendo por ahí Francisco Vara, ganándole la marca a Elías Fernández. César Ricky Martínez que baja. De Chilena propone la corrida. Francisco Vara que está picante, está chocando por allí con Coronel. Amonestado Francisco era. Sentido Danilo, Sí, lo chocó atrás Francisco. Era una jugada ya también innecesaria porque también él se arriesga con esa tarjeta amarilla. Totalmente. Cintia Saracho dice saludos a los campeones de 2013 Cerro Corá. También Ramón Ortiz, saludos desde Bilbao. A Maxi Bani, fanático de Río Salado. Mercedes González, vamos Salado. Alvis Lescano dice quiero la camiseta de Río. Belén Vera, saludos a Isabel Zorrilla, está apoyando al Río, al jugador Edil Silvero.
Perla Argüello, vamos Guaraní. Alexander González, Pablo Judas, dice Alvis Lescano, sí, Pablo es de Nanagua. Jonathan Jiménez, saludos a la familia Aponte. Lucía Barrios, saludos a la categoría del 2014. Hoy salieron tricampeón de la Liga Limpeña. Dice, mira vos, un saludo muy especial para ellos. Pablo José, Rita, dijiste bien, era. Ah, mira vos, ya no sos de Nanagua entonces. Un saludo muy especial para Pablo y su familia. Un saludo muy especial para mi amiga Bruna, que es la hermana de Pablo, así que un saludo muy especial para ellos. Ahí está manejando Francisco Vera. La marca es de Danilo que va robando, avanzando Danilo. Buscando la conexión con Argüello. Está queriendo pedir Río Salado. Guaraní también que defiende. Río que controla con Andón López que va despejando. Va a la búsqueda. El salto de César Ricky Martínez va a chocar con Parodi. Sigue Parodi despejando. Se le queda a Paniagua. Paniagua que pifia. Paniagua que continúa con el golpe de cabeza. Está buscando Nando López. Bajando Francisco Vera. Pide en falta sobre Nando. Ley de ventaja. Acosta para Vera. Lo exigían demasiado. Va cortando Parodi. Por ahí ataca. Vamos a ver, corresponde saque lateral para el equipo de Guaraní. Ya se va jugando, maneja por ahí Río Salado, Nelson Cano que quería, avanzando el equipo de Río con Francisco Vera. Buena cobertura, buen cierre por allí. Buen cierre por ahí por parte de Freddy Parodi. Excelente marca del señor central. Va cargando por allí. Tomás Echago, golpe de cabeza al Colo Jiménez. Está buscando a Nando López. Quiere Nando. Acosta. Golpe de cabeza de Fernández. Cortando muy bien. Este es Isidro Saldívar. Levantando. Está en posición adelantada, me parece, Junior. Sí. Arnaldo Garay dice saludos para Rita, la más linda de la promo 2020 de Sanjo. Muchísimas gracias, Arnaldo. Un saludo muy especial para vos también. Bueno, todos los simpatizantes del conjunto de Río Salado felices porque siguen ventaja Río Salado. Dani Jiménez, un poquito mejor el comienzo de este segundo tiempo. Isabelina Ayala, saludos a la categoría 2013 Cerro Corá, que hoy salieron campeón, y a la categoría 2017 del Club Guaraní. Felicidades. También vamos saludando a Lomi Richard por apoyar la transmisión de Wiccan Paraguay, las mejores comidas rápidas de la ciudad de Limpio. Con Lomi Richard. Bueno, Alejandro, se va a realizar una variante en el conjunto aborigen. Se prepara para ingresar el número 8, Lucas Alfonso. Y se va retirado Oscar Esquivel, que la verdad pareciera ser que no le gusta mucho del cambio. Pero ya, como digo, se realizó la variante, ingresó el jugador número 8, Lucas Alfonso, y se retiró Oscar Esquivel. Recordemos que el autor del gol el domingo pasado, el que le dio la pasa a esta gran final, fue Lucas Alfonso, con ese gol de victoria cuando ya estaba por terminar el encuentro del domingo pasado. Puso en ventaja con su gol Lucas Alfonso. Ingresó Luquitas Alfonso al compromiso, se retiró Oscar Esquivel. Los cambios. Denis Caro dice saludos desde Tokio. Arnaldo Benítez, Sudamérica se merecía estar en la final. Saludos, Rita, aguante las chicas súper poderosas de Limpio. Muchísimas gracias, Arnaldo, un saludo muy especial también para vos. Y un saludo para todos los seguidores de Wiccan Paraguay. Les recuerdo nuevamente que estaremos realizando sorteos. No se olviden de darle me gusta a la transmisión, dejar sus 3 últimos dígitos de cédula y, lo más importante, compartir. De esta manera estarán participando del sorteo. Hay varios premios. Tenemos un vaso de Farma Méndez, una camiseta del conjunto de Río Salado, una camiseta del Club Guaraní, un conjunto para el frío del Río Salado, también auriculares JBL. Así es, Alejandro, así que no se olviden de participar de estos sorteos. Sí mismo, no se olviden
de participar, de estar allí. Está Echagüe, va queriendo. Romarte que también ingresó. A ver, ya se fue, todavía no. Francisco Veira, Veira que juega con César Ricky Martínez. Martínez, digo bien, Martínez por derecha. Va ingresando Nelson Cano. Busca Nelson Parodi que va cortando. Cuidado, Nelson Cano que lo va molestando. Nelson que quiere, saca Echagüe, despeja. Por allí, Nelson Cano estuvo buscando a Rita Cañete. Diosnel Fernández dice: felicidades a juvenil campeón Juan Fernández de parte de su tío Esteban Fernández. Matías Acosta, soy de Ñupo, pero ojalá salga campeón Río Salado, dice. Gustavo Ariel, vamos Río. Muchísimas gracias a todos los seguidores que siguen comentando la transmisión. Isabelina Ayala dice: saludos al mejor jugador de la categoría 2017 del Club Guaraní, Ike Rodríguez y Josías Barúa, del Club Cerro Corá, categoría, digo bien, 2015. Sergio David Barrios, vamos Río Salado. Y también todos los seguidores que van dejando sus 3 últimos dígitos de cédula. Muchas gracias por seguir la transmisión. Va saliendo por allí Danilo Coronel. Con el que va manejando este es Parodi. Parodi. Está buscando, está queriendo Lucas Alfonso. Alfonso que levanta la mirada. Alfonso que busca la conexión por derecha. César Ricky Martínez que va luchando, va queriendo por allí Ricky. Le pegó. Ricky estuvo buscando, Ricky estuvo queriendo. Gustavo Ariel dice: falta el gol de Cano. Vamos a ver. Acá estamos viendo también el tema del sorteo, gente, para poder acomodarnos, para realizar ya hoy los sorteos. Momento de hidratación, Rita, puedes continuar con los comentarios. ¿Algún comentario también que quieras dar? Asimismo, como está diciendo el compañero Alejandro, vemos la pausa de hidratación, minuto de hidratación, que está haciendo bastante calor el día de hoy. Bueno, los jugadores seguro lo sienten el doble ya que ellos están corriendo. Bueno, de igual manera les comento nuevamente para que no se olviden que estaremos realizando sorteos. Tenemos varios lindos premios como el vaso de Farma Méndez, el conjunto para el frío del Club Río Salado, una camiseta del Club Guaraní, una camiseta del Club Río Salado y también auriculares JBL. Así que no se olviden de participar del sorteo. Solamente tienen que darle me gusta a la transmisión, compartir la misma y dejar sus 3 últimos dígitos de cédula. De esta manera estarán participando del sorteo. Aramis Sánchez Leiva dice: se ven agotados a los chicos. Y sí, totalmente. Como estaba diciendo recién, hace bastante calor. Ahora lo vemos en el minuto de hidratación, el cooling break, como se diría en el mundial. Aramis Sánchez, vamos Río Salado. Soledad Saucedo, excelente la transmisión. Saludos a Saúl Llanes. Gustavo Ariel dice: sortea nomás ya mientras la pausa, dice. Después vamos a estar sorteando. Justamente estamos viendo los participantes si es que siguieron los pasos para poder ganar el sorteo. Mati Acosta, soy de Ñupo, pero ojalá salga campeón Río Salado, dice. Iván Ruiz Díaz, Fuerza Río. Y ya todas las personas que siguen dejando sus 3 últimos dígitos para participar del sorteo. Muchísimas gracias nuevamente para todos los que siguen al pendiente de la transmisión. Muchas gracias por la preferencia.
Isabelina Ayala dice, excelente la transmisión, saludos desde Bayue. Muchísimas gracias para todos los que comentan la transmisión y que están al pendiente de lo que hacemos. Muchísimas gracias para todos, ya que gracias a ustedes nosotros seguimos creciendo como medio deportivo aquí en la ciudad de Limpio. Muchísimas gracias. Por ahí se va buscando Guaraní con Coronel por derecha. Este es Cáceres, va manejando Paniagua que está cortando. Por ahí cerraba Cañete. Corresponde lateral para el equipo. Neymar frases en YouTube dice, os perdí Guaraní, jazo. Vanessa Méndez, vamos Guaraní. Martina Mercedes dice, saludos al relator Alejandro. ¿Quién te mandó? ¿Quién dijo? Martina Mercedes Vareiro, saludos al relator Alejandro. Ahí está un saludo para la señora Martina, muy amable, gracias por apoyar en la transmisión de Wickham Paraguay. Gustavo Ariel dice, salió ya campeón de la juvenil. Ahora la primera nomás ya falta. Betty Villordo, sí seguí todos los pasos, Rita, saludos. Un saludo para Betty que ya va participando del sorteo. Van Oviedo que empate ya Guaraní para que sea emocionante el partido. Víctor Carballo, Fuerza Río desde Carapeguá. Sandra López, somos de San Juan, pero que salga Río campeón. Ahí están los comentarios que vamos recibiendo en la transmisión de Wickham Paraguay. Samuel Martínez, saludos a Alejandro, dice. Un saludo para Samuel Martínez, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por el aguante. Va buscando Cáceres, golpe de cabeza. Por allí, de Julito Cañete. Tadeo Aranda dice, vamos a Aborigen. Está la gente que nos va apoyando en la transmisión de Wickham Paraguay. Muchísimas gracias a todos. Seguimos pendientes al partido. Está buscando Lucas Alfonso, se mete por dentro. Luquitas que va tocando, va saliendo, despejando de calle. Baja de pecho por allí para hoy. Este es Coronel. Coronel que buscaba. Está con golpe de cabeza Paniagua. Devolviendo por allí. Boarín se equivocaba, recupera igual Guaraní. Se va empezando, se va manejando. Este es Bogarín, rompe líneas y va buscando con quién. Le hace falta a Guaraní un delantero centro, Rita Cañete. Totalmente. Bueno, también vemos que se va a realizar una variante en el conjunto Aborigen. Se prepara para ingresar el número 7, Pinigüe Medina Alejandro. Veremos quién es el que sale para que pueda ingresar el compañero suyo, ¿verdad? Del conjunto Guaraní, Pinigüe Medina. Vamos a ver, Vamos a ver. Alexander González dice saludos a Alejandro, todo un capo. Ahí está, muchísimas gracias Alexander González, una excelente persona, gracias por el apoyo, gracias por el aguante. Golpe de cabeza de Alfonso, quería por allí el Guaraní, Pinigüe Medina va a ingresar. El ex Sportivo Colón, Nelson Cano. Este es Acosta. Acosta con el centro, largo, buscaba sorprender. Buscaba sorprender por allí. Bueno, recordemos también, bueno, ahí ya se va a realizar los cambios que estaba diciendo recién. Se va retirado el jugador Tobías Cáceres, ya ingresó Pinigüe Medina. Como estaba diciendo, recordemos que el autor del gol para el conjunto azulgrana, el que puso en ventaja ya en esta primera final fue Junior Aricalle, el autor del gol. Para el reproche. Por parte del público de Río Salado. Ya se va jugando, va despejando por ahí Guillermo Martínez, bajando César Ricky Martínez, Francisco Vera que va luchando, va queriendo por allí, se va manejando, va buscando, se va insistiendo.
Bueno, para recordar a los seguidores de Wiccan Paraguay, de las 400 personas que están viendo, solamente están participando 286, ya que son ellos los que compartieron. Así que les recuerdo que sí o sí tienen que estar compartiendo la transmisión para que puedan participar y también comentar, dejar sus 3 últimos dígitos que ya lo saben y darle me gusta a la transmisión. Del mismo modo, en la plataforma de YouTube tiene que estar siguiendo nuestra cuenta, así que no se olviden de seguir la cuenta para que puedan participar, ya que esos son uno de los requisitos para participar de este sorteo. Y de igual manera, nuevamente agradecemos a los que están viendo la transmisión. Lisla Pulgues dice: que termine ya, que gane Salado y que yo gane el JBL. Se va jugando. Se quieren los premios de Wiccan Paraguay. Vamos a tratar de hacerlo lo más transparente posible. Estamos viendo ahora qué aplicación usar, cómo realizarlo de manera correcta. Porque el que yo tenía, no encuentro más. Va retrocediendo Elías Fernández. Empezando con Echagüe. Tomás, Echagüe, que va a cargar, Echagüe que va a levantar, va proponiendo por ahí Echagüe, despeje del arquero, va buscando, va queriendo, golpe de cabeza ofensivo de Mareco, está cortando muy bien por allí, insiste Isidro Saldívar, va proponiendo a Bogarín. Adolfo León se adueña de ese balón. Y se toma su tiempo también Alejandro Adolfo León, que como ya lo vemos en este encuentro, el que está en ventaja, el que está ganando momentáneamente es el conjunto de Río Salado. Y no hay apuro para el arquero del conjunto azulgrana. Va saliendo Alfonso, aguanta Piniwi, Medina que busca filtrar tocando por derecha para Bogarín, Bogarín en el mano a mano, Bogarín que va retrocediendo, Paniagua con el centro al área, golpe de cabeza defensiva de Mareco, controla Nelson Cano, va despejando zurda, va presionando César Ricky Martínez, retrocede para hoy, está buscando ir Ricky, ganando la posición, Ricky, me parecía falta realmente, Levántate, le dice el árbitro del compromiso, cargando Coronel, el envío que va, controlando por ahí Bogarín, va queriendo Bogarín, Romao tocando para Julito Cañete que va despejando, Francisco Vera, cuidado, Francisco Vera va protegiendo, Elías Fernández que pasa de largo, no hubo falta, avanza Francisco Vera, encara a Coronel, buena cobertura, presiona a Romao Arresto, excelente Romao. Bueno, y con lo justo también Pitbull Coronel sacaba esa pelota a Francisco Vera, que ya lo va ayudando a Tomás Echagüe a que se levante más rápido, ya que son ellos los jugadores de la Origen que están necesitando el gol del empate. Tadeo Aranda dice a nadie Bogarín, Orlando Gil, gracias Wiccan. Aramis Sánchez, vamos Salado. Bernardino León, vamos Río. Fuerza hijo Adolfo León. Mira vos, el padre del arquero de Río Salado está prendido a la transmisión, así que un saludo muy especial, señor. Está viendo el partido de su hijo Adolfo León. Se está defendiendo Río Salado, Rita. Te estás dando cuenta que una fortaleza en el fondo y dos arriba para salir al contragolpe, pero uno de ellos ya está muy cansado, me imagino que es Francisco Vera y César Ricky Martínez, que está también allí, siempre es peligroso, el chico es 10, es Coronel. Y la verdad que el conjunto de Origen lo está intentando, Alejandro, pero le faltan ser más precisos en los pases que realiza. Avanzan bien, pero cuando entran al área falta ese conjunto, aparte de que no hace falta tampoco, o sea, no sé cómo explicarte, ya se está, como estabas diciendo, se está defendiendo Río Salado, no le está dando espacios para que pueda avanzar abiertamente a Guaraní, y ya también se los ve cansados algunos jugadores. El centro que va de Bogarín al segundo palo, Fernández. Lo peligroso es que Guaraní con Fernández, con Elías Fernández en el salto, en el juego aéreo. Siempre lo dije, siempre lo va a estar diciendo porque para mí es uno de los que mejores saltan en la Liga Limpeña. Si no es el que mejor va en el juego aéreo. Vamos a ver, por allí también se retira entonces Elías Fernández. Así mismo se va a realizar una variante, ya lo vemos a él que va saliendo por el costado.
Se prepara para ingresar el número 14, Adam Cañete. También estaban preguntando por él en los comentarios cuando inició este encuentro. Estaban preguntando por Adam Cañete. Y ahí ya vemos que va ingresando. Va ingresando por Elías Fernández, el número 4. Que se lo ve algo adolorido. Creo que tuvo un golpe en la cabeza. Estaba sangrando. Ay, ay, ay. Tuvo un golpe, digo bien. Y sí, lo vemos con sangre a Elías Fernández. Sentido ya. Retirándose Elías Fernández. Jugando por derecha Lucas Alfonso. Hay falta. Por ahí de Junior Arguello sobre Aricalle. Edgar Gabona dice: buenas tardes, Wican, quiero participar del sorteo, que gane Río Salado. Ya va dejando también sus últimos 3 dígitos. No se olviden los seguidores de Wican Paraguay que están viendo la transmisión por YouTube, que tienen que seguir a nuestra página ahí en esa plataforma. Así que no se olviden de realizar ese paso para participar del sorteo. Pedro Pérez: excelente la transmisión, soy de Suda, pero mi apoyo va para Río Salado, porque tengo parientes y amigos hacia Salado, y mi apoyo va para el Río. Ok, también dice: quiero participar del sorteo, mis últimos 3 dígitos son... Neymar Frase nuevamente dice: aguante Guaraní hasta la última gota de mi sangre. Por ahí va manejando Lucas Alfonso. Va queriendo el equipo de Guaraní. Cuidado. Lo están buscando, están insistiendo. Y Paniagua, otro que también venía de una lesión. Está rengueando, ¿eh? Está rengueando el lateral derecho. Vamos a ver, muchos lastimados también aquí en este partido. Muchos sentidos. Realmente un partido de alto nivel que se va jugando de igual a igual en todo momento. Por la mínima ganando el Río Salado. Va cargando el Colo Jiménez. Francisco Vera está buscando. Por allí Lucas Alfonso bajando de pecho. Ganando Francisco Vera. Vera que va manejando. Lo presiona, lo persigue Lucas. Francisco Vera. Este es Nelson Cano. Nelson que va tocando para el Colo Jiménez. 40 minutos. 1-0 gana el Río Salado. Para la gente del TikTok que estaban preguntando hace rato. Retrocede por allí Freddy Parodi. Balón a las manos de Chahue, ya va jugando. Este es Paniagua. Ignacio que va cargando, manejando ahora mismo. Bogarín ante la marca Roma Barreto. Retrocede con Adán Gabriel Cañete que va levantando. Mira y observa. Cañete. Revienta fuerte arriba Bogarín. No sé si es la mejor opción esa, Rita. Ya que como dije, no hay un delantero de área. Un delantero corpulento, grande, que te vaya al salto, que te desvíe, que te aguante, que te pivotee. No, es la especialidad de Junior, es chico, es bajo Junior, pero es rápido. Obviamente tiene otras características muy buenas el número 10. Se le va a dificultar de luchar en el juego aéreo contra Junior Aricalle, por ejemplo, que es feroz tipo, realmente bastante grande, corpulento. Ahí está difícil el tema del juego aéreo para Guaraní, ¿eh? Por abajo creería yo. Va manejando Bogarín, el número 28 que va manejando. Recepciona a Lucas Alfonso. Alfonso que gira, toca muy bien para Paniagua. Paniagua, espera, ya juega con Bogarín. Cargando el número 28. Golpe de cabeza. Están pidiendo falta, no hubo nada. Aldo Benítez, otro centro más. El centro de Aldo. Está Julito, va reventando de allí. Guillermo Martínez pide el apoyo de la gente. Y ahora está tratando con más intensidad de buscar su gol del empate el conjunto guaraní. Pero repito, como lo estaba diciendo hace rato, el conjunto Río Salado no les da espacios. Se están cerrando bastante bien, se está defendiendo bastante bien. Y bueno, ya estamos llegando también a lo que sería el minuto 43, Alejandro. Te leo algunos comentarios. Elías Rotela dice: se viene el bicampeonato. Nelson Martínez: vamos Río Salado. Cristian Aguilar: saludos para Coco, el papá de Adolfo León. Todos ya van dejando sus 3 dígitos para participar del sorteo. Muchísimas gracias para todos los seguidores de Wican Paraguay. Tiro libre para Guaraní. Perdón, Rita, ¿ibas a decir algo No, más? solamente iba a decir que una muy buena chance este tiro libre para el conjunto guaraní. Le va a pegar Coronel. El Pitbull que ya mira, el Pitbull que ya analiza. Se forman las parejitas en el área. Coronel con el centro. Peinó por ahí Junior.
Le faltó un poquito más al número 10. Adolfo León, ya va jugando con Roma Barreto, que es rápido, cortando por allí. Saldívar, empezando por allí Bogarín. Este es Coronel. Si Elías Fernández seguía en cancha, yo creo que Elías Fernández va a jugar como delantero, porque es lo que le falta a Guaraní en este partido. Un referente en el juego aéreo. Moviendo por ahí Bogarín. Este es Coronel. El Pitbull. Juega con Lucas Alfonso. Alfonso que va saliendo. Sigue Lucas. El número 28 que va pisando, va manejando. Linda más de cuerpo lo que tiene este jugador en el 1-1, Bueno, está, ganó Roma Barreto. Empujón se regaló Paniagua ahí, Se regaló por completo Paniagua, realmente. Pescó de vivo por allí. Roma Barreto lo esperó, Paniagua lo empujó y técnicamente hace falta. Realmente hace falta. Amonestado Lucas Alfonso. Excelente lo de Roma Barreto para seguir quemando segundos. Vamos a tener 5. Vamos a tener 5 minutos más de juego. Y la compañera Rita ya va realizando el sorteo de los ganadores. Eran 2 audífonos JBL, una camiseta de Guaraní, una camiseta de Río, un buzo y un vaso térmico de Farma Méndez. Creo que son 5 a 6 premios más o menos, Va eligiendo sorteando entre los comentarios de Facebook y también de YouTube. Va saliendo Luquita Alfonso. Alfonso que va tocando. Este es Parodi, Freddy Parodi, que ya va cargando el envío, que va al área, peinando ingresa Junior, no, va despejando, por allí Martínez, buscando, bajando de pecho, está queriendo por allí el equipo de Río Salado, revienta Roma Barreto, golpe y cabeza Parodi, se vive a flor de piel los minutos finales de la Liga Limpeña de Fútbol. Parodi, cuidado, no logró despejar, choca César Ricky Martínez, choca también por Ricky con el Pitbull, va ayudando Francisco Vera, el Pitbull, ya con la cabeza, haciéndole el balón al arquero. Bogarín que va saliendo, el número 28 que va buscando, sigue Bogarín, se mete por dentro, Bogarín con el cambio de lado para que cargue el centro, Aldo Benítez, todos van arriba, Benítez con el pase. Se escucha el cántico de fondo. Protegiendo muy bien Francisco Vera. Francisco que sigue. Vera. El lateral es para Río. A favor de Guaraní, perdón. Así está bien cobrado por parte del árbitro del compromiso. Va manejando por allí Aldo Benítez. Benítez que ya va cargando. Despeja Roma Barreto. Sigue el salto Roma. Buscó la falta de Adam Cañete. ¿Cuántos minutos de juego ya tenemos ya otra vez, Juanra? 48. Faltan 2 minutos para que termine el encuentro. Hasta los 50, el público de Río Salado que va cantando, que va celebrando. El lanzamiento que va, busca por allí el equipo de Río Salado. Roma Barreto que va protegiendo, Roma Barreto que va queriendo. Bajando de pecho caliente Lucas Alfonso. Arreventando. Guillermo Martínez. Minutos finales. Parodi. Juega por allí. Bogarín.
El Colo Jiménez, aguantando el Colo, va protegiendo el Colo, va despejando, va reventando. Río que ya quiere que termine el encuentro. Río que ya quiere que el partido culmine. Están ganando la primera pulseada. Freddy Parodi que ya va jugando. Centro erróneo, Francisco Vera. El Pitbull que juega por derecha. Este es Bogarín de primera para Luquitas Alfonso. Sigue Lucas. Alfonso que va tocando. Este es Bogarín. Bogarín con el centro. A ver la personal de Bogarín. Va hasta la línea de fondo. Sigue Persita, cuidado. El segundo palo no podía Junior. Isidro que no llegaba. ¿Qué pasó allí, Guillermo Martínez le reclama a Roma Barreto de eso. Se pide hora. Yo ya me voy a bajar, gente, para tratar de hacer la figura del partido porque me tengo que dar toda la vuelta. Bueno, ya finalizó este encuentro y la primera gran final la lleva el conjunto azulgrana, lo gana Río Salado con la diferencia de 1-0. El autor del gol lo fue Junior Aricalle y bueno, más que felices los simpatizantes azulgranas que vinieron a apoyar, que vinieron a traer las bengalas, los globos, los papeles picados, todo para apoyar a su equipo, para apoyar a Río Salado. Recordemos que ellos son los campeones actuales, salieron campeones, se consagraron campeones el año pasado en el año de su centenario. Y bueno, ya se ponen en ventaja en esta gran primera final. Y nuevamente lo repito, lo ganó con un gol de diferencia, lo ganó con el gol de Junior Aricalle. Ya vemos también al compañero Alejandro Martínez que se va a hablar con la figura del partido. No estaba prestando tanta atención porque como dijo el compañero, yo estaba realizando lo que sería el sorteo. Vamos a anunciar luego a los ganadores. Bueno, ya escuchamos lo que sería sonido ambiente de cancha. Ya los jugadores de Río Salado están festejando con su gente, con su hinchada. Y no es para menos. Están felices ya que ellos ganaron la primera pulseada. Están ganando la primera gran final. El conjunto aborigen no pudo salir a flote luego de ese golpe. Era el que intentaba, era el que proponía, pero le faltaba fineza. Le faltaba eso. Digamos que el conjunto y también el grito sagrado, le faltó el gol, hacían un buen camino, pero en el área de Adolfo León pareciera que dudaban y bueno, los jugadores de Río Salado se cerraron bastante bien, ellos supieron defender su área y no vino el gol del empate, del conjunto guaraní. Ya vemos a Alejandro que va ingresando al campo de juego para hablar con la figura del partido. Mientras que los jugadores de Río Salado van festejando con su gente. No. Sí.
Bueno, ya vamos a la expectativa para que hable la figura del encuentro. Lo vemos a Alejandro que está por ahí tratando de llamar al jugador, ya que todos están festejando con lo que sería la hinchada del conjunto Río Salado. También le recordamos a nuestros seguidores que estaremos realizando luego los sorteos. Bueno, de hecho, anunciaremos porque ya realizamos en estos últimos minutos de la segunda etapa, ya estaba realizando yo, mientras que el compañero Alejandro seguía relatando el partido. Ahora estamos a la expectativa de lo que sería la figura del partido. Ya le doy la palabra a Alejandro. Hola, pero también este encuentro Francisco, ahora uno Francisco, qué partido importante contra Guaraní, se nota la jerarquía y nivel de los dos equipos, ¿verdad? Pero hoy tras una buena acción generando la falta, el tiro libre de Nando, la conexión de Aricalle, supieron ganar el compromiso. Sí, la verdad, es gracias al equipo, todos estuvimos tirando hacia el mismo lado el carro, como se dice, y la verdad que la ciudad de Salado se merece esta victoria y le mandamos esta victoria para ellos y esperemos que para el segundo partido sentamos otra vez ese apoyo de ellos y hasta el final con Río hasta el final. Trabajo grupal realmente, Francisco, todo estirando el carro, no hubo nadie acá que estiró solo, que peleó solo. El trabajo en equipo siempre puede más contra un equipo complicado como el de Guaraní también. Sabe lo que es jugar finales, Río por supuesto también. Río que en la categoría juvenil ya salió campeón, ahora también la primera que busca ese bicampeonato. Así es, desde que empezamos el torneo, la primera práctica del año, estuvimos mentalizados en lo que queríamos ese bicampeonato y nos preparamos de la mejor manera. Hoy se ve es reflejado en la cancha, el cuidado de cada uno de los compañeros. La verdad que muy contento con el equipo que estuvo bien. Pudieron con un rival difícil que es Guaraní y la verdad que estamos muy felices. Nos vamos a seguir preparando, cuidando y recuperando para lo que va a ser la vuelta de la final. Bueno, también hay que destacar una acción individual, vamos a decirlo, de Francisco, ¿verdad? Es el que ingresó en reemplazo de Gilberto Martínez, ¿verdad? No le pesó para nada este compromiso a Marecos, cumplió a rajatabla lo que es formar parte de la saga central de Río Salado. La verdad que sí, nosotros le mostramos el apoyo del equipo, le hablamos mucho y con tan poca edad no le superó nada, pudo sacar pudo sacar de la mejor manera todo el partido, digamos, y estamos muy felices con él, estamos muy contentos y está preparado también para esas cosas y más. Sí que saludaste a mucha gente allá afuera, Francisco. ¿Quiénes te vinieron a acompañar el día de hoy? Escuché por ahí, tío, creo que te dijeron también. Vinieron mi sobrino, mi hermano, de la ciudad de Loma Grande, vinieron como entre 20 por ahí vinieron y estoy muy feliz. Yo por eso dije que hoy iba a hacer el esfuerzo máximo para dedicarle a cada uno de ellos y esta victoria y este esfuerzo mío va dedicado para ellos. Y qué lindo cuando la familia viene, Francisco, ¿verdad? Es como un combustible aparte, una motivación para el jugador en el campo de juego. Claro que sí, una motivación. Muy motivado estaba yo porque sabía que iban a venir toda mi familia y se vio eso reflejado en la cancha. Y le mando un saludo también a todos mis hermanos, todos mis sobrinos, mi mamá, mi novia que vino a verme y nada. Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias a vos. Está Francisco, ahora también la figura del encuentro. Muchas gracias, Alejandro. Ya lo escuchamos al jugador número 17, Francisco Vera. Y está en busca de Junior Calle, el jugador de Río Salado, que fue la figura del partido. Estamos a la expectativa de Junior Aricalle. Estaba aprendiendo recién. Tu figura ya le agarró ya otra persona. Tu golpe tenés que aprender, como que yo te puedo dedicar a y no mirando y yo todavía. Ahí le agarró ya otra persona. Está aprendiendo, se escucha una manada, ¿con qué quiere que hable? Con Erika, yo voy a tener que hablar.
Bueno, como estaba diciendo, ya lo escuchamos a Francisco Vera, el jugador de Río Salado. También estamos a la expectativa de lo que sería nuestra figura del encuentro, el autor del gol, Junior Aricalle. Ya está esperando a Alejandro para poder hablar con él. Y nuevamente felicidades al conjunto de Río Salado porque fue el que se quedó con esta primera pulseada. La primera gran final la ganó el conjunto de Río Salado con el gol de lo que sería la figura del partido, Junior Aricalle. Ya está el compañero Alejandro para hablar con él. Con la figura de este encuentro de Junior Aricalle. Bueno, Junior, ¿qué partido, qué final ida se vivió el día de contra Guaraní? Un lindo golpe de cabeza. ¿Qué balón también te puso Nando López? Imposible fallar eso. No, era prácticamente meter la cabeza. Fue una linda pelota, como te digo. Y lo que significa para nosotros esta victoria, después la final anterior que pudimos salir victoriosos y la primera pulsada que nos toca ganar y quedan 90 minutos a trabajar esta semana y dar lo mejor que poder. Vemos que Río maneja muy bien los partidos, Aricalle, es como una final cada compromiso, cada partido, ¿verdad? Hoy Guaraní no dejó para nada fácil este partido. Sabemos que Guaraní es un equipo que sabe jugar finales, Río también por supuesto, pero yo creo que Río está con una mochila un poquito más pesada, te diría, buscando defender ese título. El bicampeonato se está buscando en Río Salado. Sí, así no, el objetivo de hace 6 meses atrás fue esto, buscar el bicampeonato. Sabemos lo pesado que es, pero también tenemos mucha responsabilidad de lo que es nosotros, la ambición que tenemos. Hoy, como te digo, como te dije recién, sacamos la primera pulseada para nosotros. Sabemos lo que es Guaraní, un clásico, dos equipos grandes que damos lo mejor de cada uno dentro de la cancha. Para mí, un partido espectacular para los jugadores, para la gente que vino a mirar. Creo que fue un lindo espectáculo. Realmente un espectáculo verdadero, Aricalle. ¿Cuál fue la charla previa con el técnico para este compromiso? Ahora sabemos que Guaraní tiene lo suyo, tampoco hay que confiarse, ¿verdad? Pero midieron los peligros, saben cuáles son las debilidades, fortaleza también del club Guaraní. Analizaron, me imagino, por completo al Real para este compromiso. Sí, claro que sí, como te digo, los compañeros de los equipos también sabemos la cualidad que tienen, sabemos sabíamos lo que teníamos que hacer dentro de la cancha, hablamos con el profe, detalles ¿cómo te digo? Detalles que corregir, perdón. Supimos corregirlo dentro de la cancha, gracias a Dios nos salió todo bien. Creo que el equipo completo cumplió dentro de la cancha, se notó un poquito pesada las piernas, pero creo que el corazón vale mucho. ¿No te sientes en ningún momento incómodo, Aricalle, en el campo de juego, verdad? Sabemos que te hace falta tu dupla, como se dice, pero hoy Marecos hizo lo suyo. Hoy Marecos se puso la 10, sabiendo de que no es fácil suplantar el puesto central titular en Río Salado, menos mal, conociendo la campaña, el trabajo que viene realizando Gilberto Martínez, ¿verdad? Pero hoy Marecos se puso la 10, cumplió las expectativas y sobrepasó, creo yo, porque los atacantes de Guaraní también tienen lo suyo, por supuesto. Porque el capitán sabemos la cualidad que tiene. Hace 3 años vengo jugando con él, una pieza muy clave para nosotros. Pero tenemos un chico de 20 años que supo jugar como uno que tuviera 30 años, con la personalidad, el carácter que tuvo dentro de la cancha, impresionante. Mi compañero también le dio la confianza cada uno, y creo yo que salió con una personalidad increíble dentro de la cancha y se notó.
¿Algún saludo que quieras mandar, Junior? Mi novia que está presente acá, mi familia completa que está mirando la transmisión. Muchísimas gracias y felicidades. Muchísimas gracias. Está Junior Aricayo, también la figura del encuentro. Muchísimas gracias, Alejandro. Ahí vemos que va a agarrar al presidente o algún referente de lo que sería el Club Río Salado para que pueda hablar con él. Ahí ya lo vemos a Alejandro. Con el presidente Raúl Candia, bueno, presidente, muchas felicidades. Me imagino que feliz, contento hoy por ganar esta primera pulsada y nada más y nada menos que ante un rival como lo es el equipo de Guaraní. Sí, así mismo, es un rival difícil. Llegamos prácticamente cansados después del partido del miércoles, pero gracias a Dios también salimos victoriosos y feliz, contento y ahora descansar y prepararnos para poder encarar otra vez el próximo partido. Mirando este partido, presidente, yo personalmente no noté ningún cansancio en los jugadores de Salado. Jugaron de igual a igual, salieron a proponer, salieron a buscar, no importando qué, ¿verdad? Ya jugaron el miércoles este compromiso contra Nanaba, pero hoy renovados totalmente. Se nota también el trabajo del cuerpo técnico para que los jugadores lleguen a punto para esta gran final. Sí, así mismo es un trabajo de que quedaron a cargo del preparador físico carísimo, que se nota su trabajo, se nota el trabajo duro que hizo y no nada, feliz, contento por la victoria. Qué lindo el presidente que anotó el Salado. Sabemos que Nando López es un especialista en la casa con los tiros libres. Arica, que no defraudó, era imposible fallar ese balón porque a la perfección como la lanzó Nando fue increíble y bueno, Arica que no defraudó y con eso tanto supieron ganar este compromiso. Sí, así mismo, sabemos la calidad que tiene Fernando López en la hora de tirar tiros libres y sabemos también la calidad de Arica que se va bien por arriba y le debo uno y nada que después tengo que arreglar con él. Presi, ¿qué mensaje tenés para el público del Río que hoy nuevamente acompañó, hoy nuevamente estuvo diciendo presente y alentando los 90 minutos? Diría los 180 porque en la juvenil también estuvieron presentes, Presi. Así mismo, ¿no? Y agradecido con el pueblo saladeño siempre, con esa unidad, con ese fanatismo que siempre está en los partidos y a disfrutar todo el pueblo saladeño. Muchísimas gracias, presidente. Gracias a ustedes. Está el presidente Raúl Campos, feliz y contento por la victoria de Río Salado. Ahí le indicamos al compañero Alejandro que hable con el arquero de Río Salado, que también es una de las grandes figuras, ya que atajó varios goles en lo que sería todo este campeonato. Estamos con Adolfo Landame, el guardián de los tres palos de Río. Bueno, Adolfo, antes que nada, felicidades. ¿Qué partido viviste? ¿Qué partido se vivió en las gradas? Realmente fue una gran final de la Liga Limpeña ante el equipo del Club Guaraní, donde Río Salado supo ganar este compromiso. Sí, buenas tardes. Fue un partido muy emocionante, muy duro, un rival que dio pelea hasta el último. No me di ni chance y gracias a Dios pudimos sacar ese resultado que sacamos hoy. ¿Por qué el Río Salado hoy ganó este compromiso, Bencho? ¿Qué hicieron mejor ustedes en el compromiso? Y porque quisimos ganar hoy. Entregamos el 1000% para lo que nos preparamos y porque para lo que nos mentalizamos esta semana. Venimos de un partido durísimo contra Nanagua y sabíamos que hoy iba a ser así también porque quisimos más y queremos salir campeón. No se notó, creo yo, el cansancio, Bencho, en el partido porque jugaron de igual a igual, buscaron, defendieron, atacaron, supieron manejar los tiempos. Yo creo que también aquí se ve el trabajo del cuerpo técnico, ¿verdad? Porque jugaron el miércoles, vuelven a jugar digo bien, un día domingo, son dos partidos de alto voltaje. Sí, el excelente trabajo, como decía el profe Carísimo, se ve reflejado en los partidos. Y como te dije, de lo que nos preparamos y lo que estamos buscando es el campeonato y para eso. Por eso es que
pudimos sacar resultados. También destacamos con mi compañera Rita Cañete, Adolfo, tu reacción, ¿verdad? 2 veces te buscaron el gol olímpico. Sí. Creo que me están subestimando. No tengo tan buen juego aéreo, pero este es un partido aparte para mí y gracias por eso. Y me preparé para esto. Yo quiero salir campeón y voy a salir campeón. ¿Algún saludo que quiera mandar, Adolfo? Acá para mi novia, para mi mamá y para mi papá que está en casa. Para mi hermana que siempre vienen a apoyarme y para toda esta visión que nunca nos deja y que se hacen sentir siempre. Muchísimas gracias, felicidades por el encuentro que te mandaste el día de hoy. Muchísimas gracias, papá, gracias. Ahí está Adolfo Luna, viendo los destacados del encuentro. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, ya ahí va a ver, le vamos a esperar a Alejandro Martínez. Y viene corriendo el compañero. Bueno, reiteramos nuevamente que el que ganó esta primera pulseada, esta primera gran final, fue el conjunto azulgrana. El conjunto de Río Salado se puso en ventaja con el gol del jugador Junior Aricalle. Ganó con un gol de diferencia, ganó con un gol contra 0. Y bueno, como ya lo digo y lo vuelvo a repetir, el que dio el primer golpe fue el conjunto azulgrana. Río Salado ya se quedó con esta primera gran final. Vamos a esperar a compañero Alejandro para realizar la finalización del programa. Bueno, como dijimos también que estamos esperando al compañero Ale, vamos a hacer el sorteo en vivo, ya que algunos estaban diciendo algunas cosas, así para que puedan ver. Ahí ya viene el compañero Ale. Vamos a hacer nuevamente el sorteo para que lo puedan realizar en vivo. Hola, Ale. Bueno, damas y caballeros, vamos a explicar un ratito el procedimiento, ¿verdad? Tuvimos problemas con la aplicación que solemos usar para realizar los sorteos, ¿verdad? Entonces vamos a estar... Conseguimos otra, pero tenemos que cortar la transmisión, cargar el enlace de dicha transmisión de Facebook y de YouTube, y ahí se va realizando aleatoriamente los sorteos. Así que le pedimos mil disculpas, les pedimos comprensión. Ya en la noche vamos a estar realizando el sorteo, vamos a publicar en las historias de Wiccan Paraguay, vamos a hacer un video de que se vea que es todo transparente, que nada está arreglado, ¿verdad? Y bueno, les pedimos la comprensión correspondiente. Acabamos de culminar las coberturas, digo, en las entrevistas con los jugadores de Río Salado. Realmente fue un lindo partido, Rita, donde se jugará al todo o nada para la segunda final. Totalmente, Alejandro, y nuevamente, como estaba ya diciendo, vamos a hacer, porque estaban diciendo en los comentarios que nada que ver el sorteo, lo que sea. Ahora vamos a realizar, como estaba diciendo el compañero, vamos a cortar la transmisión, haremos un video para que puedan ver desde la aplicación, que es todo transparente, para que ustedes puedan ver lo que serían los ganadores. Y un excelente encuentro el que vimos el día de hoy, como ya lo estaba diciendo. Este primer golpe lo dio el conjunto azulgrana, el conjunto Río Salado ya lo ganó con un gol de diferencia. El gol fue del jugador Junior Aricalle. Y bueno, eso es todo por hoy. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por la audiencia. Como les mencionamos, estar cortando el envío, cargando el enlace de la transmisión en la aplicación, la segunda aplicación que vamos a usar, y ya vamos a estar publicando cómo corresponde, ¿verdad?, el tema de los sorteos. Muchísimas gracias a todos. Nos reencontramos próximamente.